El granjero aceptó una yegua flaca como pago, ignorada por todos, débil y humillada ante los testigos. Pero cuando llegó el resultado de la prueba y su verdadero nombre apareció en el papel, se quedó paralizado, y el silencio se apoderó del lugar cuando todos se dieron cuenta de que habían cometido un error imperdonable. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. La puerta de la tienda de la señora Gómez se abrió con un chillido largo, como si le dolieran los goznes. Un hombre joven entró con la cabeza tan baja que casi se chocó con el montón de escobas que había junto al mostrador. «Buenas tardes, Javier», dijo don Ramón desde donde estaba, sentado en una silla de plástico junto a un saco de maíz. Su voz era tan tranquila como el aire en un día sin viento. Javier Morales levantó la vista. Sus ojos, normalmente vivos y un poco burlones, ahora parecían dos charcos de culpa. «Buenas tardes, don Ramón». Se quedó parado en medio del pequeño local, sin acercarse. Jugueteaba con el borde de su camisa vaquera. En la tienda había otras 3 personas. El viejo Lázaro, que jugaba dominó solo en una mesa, miró con curiosidad. Pedro, el hijo de la señora Gómez, dejó de acomodar las latas de atún. La señora Gómez misma dejó de escribir en su cuaderno de deudas. Todos sabían, todos en el pueblo de Huamantla, Tlaxcala, sabían que Javier le debía dinero a don Ramón. No era un secreto, la deuda tenía ya varios meses. Don Ramón esperó, no apuró. Tomó un sorbo lento de su refresco de cola. El silencio en la tienda se hizo pesado, solo roto por el zumbido de una mosca. Javier finalmente respiró hondo. «Don Ramón, vine a hablar de lo que le debo, los 3,000 pesos». Don Ramón asintió lentamente. «Sí, Javier. Es que no los tengo». Las palabras salieron en un susurro avergonzado. «No tengo ni un peso, la cosecha en mi terreno fue mala, y lo del trabajo en la construcción, no me pagaron todavía». Pedro, detrás del mostrador, soltó un bufido bajo. La señora Gómez le lanzó una mirada. «Entiendo», dijo don Ramón. Su rostro, curtido por más de 50 años de sol, no mostraba enojo, mostraba paciencia. Todos pasamos por momentos difíciles. Javier se rascó la parte de atrás del cuello. Miraba al suelo de cemento. «No quiero quedar mal con usted, don. Usted fue bueno conmigo. Me prestó ese dinero cuando nadie más lo haría. Para el médico de mi mamá». Su voz se quebró un poco al final. «Tu mamá está mejor», dijo don Ramón, como un hecho. «Eso es lo importante». «Sí, gracias a Dios». Javier levantó la vista. Había una luz de desesperación en sus ojos. «Pero yo le tengo que pagar. Un hombre paga sus deudas. Por eso le traje esto», señaló con la cabeza hacia la puerta. Don Ramón, lentamente, se puso de pie. Los otros en la tienda se acercaron a la ventana para ver. Afuera, atada a un poste de madera raído, había una yegua. Era de un color gris sucio, como la ceniza mojada. Se le veían todas las costillas, como si alguien hubiera dibujado líneas bajo su piel. Sus patas eran largas y finas, temblorosas. La cabeza la tenía gacha, sin fuerzas. Su crin, escasa y enmarañada, caía sobre unos ojos grandes, oscuros y profundamente tristes. Un silencio diferente llenó la tienda. Esta vez era un silencio incómodo, cargado de risa contenida. Don Ramón salió. Sus pasos fueron lentos y firmes en la tierra polvorienta. Se acercó a la yegua. No la tocó de inmediato, solo la observó. La yegua levantó un poco la cabeza y lo miró. En esos ojos oscuros, don Ramón no vio valor, no vio dinero, vio cansancio, vio hambre. «Se llama Luna», dijo Javier desde la puerta, su voz todavía más baja. «La tengo desde que era potranca, pero este año no he podido cuidarla bien. No tengo para su alimento. Ella no tiene la culpa». Pedro no pudo contenerse más. Una risa seca y corta salió de su boca. «Por favor, Javier, le vas a pagar una deuda con ese costal de huesos». El viejo Lázaro movió la cabeza, haciendo sonar las fichas de dominó en su mano. «Ese animal no vale ni 500 pesos, Ramón. Mira nada más, se le ve el esqueleto. Parece que se va a caer muerta». Javier se puso colorado, miró a sus pies. «Ella es buena, don Ramón. Solo está flaca, con buenos cuidados». «¿Con buenos cuidados?», Pedro interrumpió de nuevo. «Esa yegua necesita un milagro, no cuidados. Don Ramón, no sea usted tan bueno, dígale que no.
Que le traiga el dinero aunque sea poco a poco. Don Ramón no escuchaba, o sí escuchaba, pero las palabras le resbalaban. Extendió una mano, sus dedos, gruesos y llenos de callos, se acercaron lentamente al hocico de la yegua. Luna retrocedió un paso, asustada. Don Ramón se detuvo, esperó, empezó a hablar, pero en un tono tan bajo que solo la yegua podía oírlo. Tranquila muchacha, tranquila, nadie te va a lastimar. Su voz era una caricia. Luna dejó de temblar, volvió a acercar el hocico, olfateando el aire. Don Ramón dejó que lo oliera. Luego, con mucha suavidad, puso su mano en el lado del cuello de la yegua. Sintió el latido rápido del corazón bajo la piel y los huesos. ¿Cuántos días tiene sin comer bien?, preguntó don Ramón, sin voltear a ver a Javier. Muchos, don, admitió Javier casi sin voz. Le daba hierba del terreno, pero está muy seca, y un poco de maíz cuando podía. Don Ramón asintió. Pasó su mano por el lomo de la yegua, notó cada vértebra, cada costilla. Miró hacia Javier. El joven parecía a punto de desmoronarse. No era solo vergüenza, era pena, pena por el animal. La acepto, dijo don Ramón. Su voz fue clara y calmada en la calle tranquila. Dentro de la tienda, Pedro soltó una carcajada abierta. Se volvió loco. Acepta un caballo muerto de hambre por 3,000 pesos. El viejo Lázaro lo secundó. Siempre dijo mi abuelo Ramón, la bondad sin cabeza es tontería. Esta es una tontería grande. La señora Gómez no dijo nada, pero su mirada a don Ramón era de lástima. Javier parpadeó, como si no creyera lo que escuchaba. ¿En serio, don Ramón? ¿La acepta como pago? ¿De todo? De todo, confirmó don Ramón. La deuda queda saldada, desde este momento. Javier dejó escapar un suspiro tan profundo que parecía que se desinflaba. Un peso enorme se le quitó de los hombros, pero inmediatamente después, otro peso, más extraño y amargo, se le instaló en el pecho. Vio a la yegua flaca, vio la cara tranquila de don Ramón, vio las risas burlonas en la ventana de la tienda. Sintió que había hecho algo muy mal, pero no sabía cómo arreglarlo. Gracias, murmuró. Era lo único que podía decir. Muchas gracias. Pásame la cuerda, dijo don Ramón. Javier desató la cuerda del poste y se la entregó. Don Ramón la tomó con firmeza pero sin dar tirones. Vamos, Luna, dijo en ese mismo tono bajo y suave. Vamos a casa. La yegua dio un paso titubeante, luego otro. Don Ramón empezó a caminar, lento, muy lento, por la calle de tierra que salía del pequeño centro del pueblo hacia los campos. No tomó el camino más corto. Tomó el camino con más sombra, aunque fuera un poco más largo. No quería que el sol de la tarde le pegara directamente a la yegua débil. Las risas de la tienda lo siguieron por un rato, hasta que se perdieron en la distancia. Don Ramón no les prestó atención. Iba hablándole a Luna. Pronto llegamos, tengo un corral con buena sombra y agua fresca, allá nadie te molesta. Caminaron en silencio un buen rato. El rancho de don Ramón no estaba lejos. Era una casa de adobe con techo de teja que había sido blanca muchos años atrás. Un corral grande de madera, un pequeño establo y un gallinero. Todo se veía viejo pero cuidado, limpio y en orden. Al llegar a la puerta del corral, Luna se detuvo. Olfateó el aire con desconfianza. Dentro, 2 caballos más, un bayo y un alazán se acercaron a la cerca curiosos. Eran animales sanos, de trabajo, no hermosos pero fuertes. Ellos son Benito y Canela, presentó don Ramón. No te harán nada, son tranquilos. Abrió la puerta y condujo a Luna dentro. La yegua entró con pasos nerviosos. Los otros caballos la olfatearon y luego se alejaron, indiferentes. Don Ramón la llevó hasta un bebedero de cemento lleno de agua limpia. Luna miró el agua, luego miró a don Ramón. Finalmente, hundió su hocico y empezó a beber. Bebió durante mucho, mucho tiempo. Don Ramón observó. Soltó la cuerda y fue a buscar un balde. Lo llenó con un poco de avena de un costal que guardaba en el establo. No mucho. Un animal tan flaco, con tanta hambre, no podía comer mucho de una vez. Podía enfermarse. Regresó y puso el balde cerca de ella. Luna dejó de beber, olió la avena y empezó a comer con ansia, pero con poca fuerza. Despacio, murmuró don Ramón. Se sentó en un tronco que hacía de banco, junto al corral. Encendió un cigarrillo y se quedó mirándola. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa sobre los campos de Tlaxcala. Desde allí se veía, a lo lejos, la silueta del volcán, la Malinche. Todo era paz, solo el sonido de Luna comiendo, el gorjeo de los pájaros en un árbol cercano y el leve rumor del viento.
Don Ramón pensó en las risas de la tienda. No le dolían. Estaba acostumbrado. Mucha gente en el pueblo pensaba que era demasiado blando. Un hombre solo, sin familia cerca, que prestaba dinero y que aceptaba yeguas moribundas como pago. Para ellos era un tonto. Pero don Ramón veía las cosas de otra manera. Él veía a un animal que no había pedido nacer, que no había pedido un dueño con problemas. Veía a un ser vivo que solo necesitaba un poco de ayuda para seguir viviendo. El dinero era importante, sí, pero no era todo. Había perdido dinero antes, había perdido cosas más importantes también. Luna terminó la poca avena y levantó la cabeza. Lo miró. En sus ojos oscuros ya no había tanto miedo, había algo parecido al cansancio, pero también a un pequeño asombro. Don Ramón apagó su cigarrillo. «Bueno, muchacha», dijo, levantándose, «ahora a descansar, mañana será otro día». Entró a su casa, una habitación sencilla con lo necesario. Cocina, una mesa, una cama, una foto vieja de una mujer sonriente en la pared. Hizo su cena simple, frijoles, tortillas, un poco de queso. Comió en silencio, como siempre. Antes de acostarse, salió de nuevo. La noche ya había caído. La luna, casi llena, iluminaba el corral con una luz plateada. Los caballos dormían de pie. Luna también dormía, pero al escuchar sus pasos, abrió los ojos. Don Ramón se quedó allí, junto a la cerca, un largo rato, observando el lomo gris que subía y bajaba lentamente con la respiración. Una yegua flaca, sin valor, un pago por una deuda. Pero para don Ramón, en ese momento de silencio bajo la luna de Tlaxcala, ya era algo más. Era una responsabilidad, y en su corazón tranquilo y solo, eso ya era suficiente para darle un poco de calor a la noche. El primer rayo de sol apenas empezaba a colorear el cielo de color gris claro cuando don Ramón salió de su casa. El aire de la mañana en Huamantla era frío y limpio. Como todos los días, llevaba su vieja gorra de béisbol y una chamarra desgastada. Fue directo al corral. Benito y Canela se acercaron a la cerca, esperando su desayuno, pero los ojos de don Ramón buscaron primero a la yegua gris. Luna estaba parada en el mismo lugar, cerca del bebedero. Parecía haber dormido ahí toda la noche. «Buenos días, muchacha», dijo don Ramón, su voz áspera por el sueño. Luna levantó la cabeza, lo miró. Ya no hubo miedo en su mirada, solo una curiosación profunda y cansada. Don Ramón llenó 2 baldes con avena para Benito y Canela. Luego tomó un tercer balde, más pequeño. Lo llenó solo hasta la mitad. Puso un puñado de avena, un poco de salvado y lo mezcló con cuidado. No mucho, solo un poco. Abrió la puerta del corral y entró. Caminó despacio hacia Luna. Ella no retrocedió. Se quedó quieta, observando el balde pequeño en sus manos. «Para ti», dijo don Ramón, y dejó el balde en el suelo frente a ella. «Poco a poco, hoy más que ayer, mañana más que hoy». Luna olfateó el alimento, luego empezó a comer, no con la ansiedad del día anterior, sino con más calma. Don Ramón se quedó a su lado, no la tocó, solo estuvo ahí, presente. Cuando terminó fue a llenar una cubeta con agua fresca del grifo que estaba junto a la casa. La puso cerca del balde vacío. «El agua es lo más importante», le dijo, como si la yegua pudiera entenderlo. Más que la comida al principio. Su rutina había cambiado. Antes, después de dar de comer a sus animales, don Ramón se tomaba su café en silencio mirando el campo. Ahora, después del café, regresaba al corral. Sacaba un cepillo viejo de cerdas duras que había usado por años. Se acercó a Luna con el cepillo en la mano. Ella dio un paso atrás, inquieta. «Tranquila, esto es para ayudarte». Empezó por el cuello con movimientos lentos y firmes. El cepillo quitaba el polvo y el pelo suelto. Al principio Luna tensó sus músculos, pero el movimiento era rítmico, constante. Después de unos minutos, su cabeza bajó un poco. Un temblor leve, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. «Así está bien», murmuraba don Ramón mientras trabajaba. «Tienes el pelo enredado, lleno de tierra, hay que sacarlo para que te sientas mejor». Le hablaba de cosas simples. «Hoy parece que no hará tanto calor. Ayer el viento sopló fuerte desde la montaña. Mis gallinas pusieron 5 huevos». Eran monólogos suaves, sin respuesta. Pero Luna escuchaba. Sus orejas se movían, captando el sonido de su voz. Don Ramón pasaba el cepillo por su lomo, notando cada hueso bajo su mano. Era como cepillar a un esqueleto cubierto de piel. Así pasaron los días. Una semana, luego 2. Don Ramón fue aumentando la comida poco a poco, un puñado más de avena, un poco de heno verde que compró en el mercado de Huamantla, siempre en la misma hora, siempre con la misma calma. Una tarde, mientras la cepillaba, notó algo diferente. El pelo gris de Luna, que antes era opaco y parecía polvoriento, ahora tenía un ligero brillo bajo el sol.
un brillo tenue, como el de una moneda vieja que alguien ha pulido un poco. Don Ramón detuvo el cepillo, se agachó un poco para ver mejor. «Mira eso», dijo, «tu pelo brilla, muchacha». Pero cuando Luna se movió, el brillo desapareció y la realidad volvió. Sus costillas seguían ahí, marcadas como cuerdas bajo una sábana. Sus caderas sobresalían de forma abrupta. La mejoría era pequeña, muy pequeña. Esa misma tarde, llegó una visita. Don Ramón estaba sentado en su tronco, observando a Luna beber agua, cuando escuchó el motor de una camioneta. Era Javier. El joven bajó del vehículo con movimientos lentos, caminó hacia la cerca del corral, pero no la abrió. Se quedó del otro lado, las manos metidas en los bolsillos de su jeans. «Buenas tardes, don Ramón». «Buenas tardes, Javier». Don Ramón no se levantó, indicó con la cabeza hacia el tronco. «Siéntate». Javier dudó, pero obedeció. Se sentó en el extremo más lejano del tronco. Sus ojos buscaron a Luna, se quedaron mirando su cuerpo delgado. «Se ve un poco mejor», dijo Javier. Su voz sonaba forzada. «Un poco», concordó don Ramón. «Come bien, ya no tiene miedo del cepillo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Solo se escuchaba el sonido de los otros caballos masticando heno. «Don Ramón», empezó Javier mirando al suelo. Yo sé que la deuda está pagada, pero verla aquí me hace sentir mal. Yo la dejé llegar a ese estado». «No eres el primero que pasa por un mal momento», dijo don Ramón, sin mirarlo. Sus ojos seguían en Luna. «Pero un hombre debe cuidar lo que es suyo», insistió Javier con un tono de frustración dirigido hacia sí mismo. «Yo la descuidé, la ignoré, solo pensaba en mis problemas, en mis deudas». Don Ramón tomó un cigarrillo de un paquete en su bolsillo. Lo encendió. El humo subió lentamente en el aire quieto. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó don Ramón. Javier se encogió de hombros. «Trabajar, pagar mis otras deudas, intentar ser mejor». La última palabra salió en un susurro. «Eso está bien», dijo don Ramón. Era una afirmación simple, sin juicio. Javier se levantó. Parecía que quería irse, pero algo lo detenía. «Don Ramón, ¿por qué la aceptó?». Todos se rieron. Todos dijeron que era un maltrato. «Usted lo sabía». Don Ramón tomó una bocanada de su cigarrillo. Miró a Luna, que ahora los observaba a los dos desde el otro lado del corral. «Porque estaba viva», dijo al fin. Su voz era tan plana y clara como el agua en el bebedero. «Y porque nadie más la iba a cuidar». Javier asintió lentamente, como si esas palabras fueran un golpe que tenía que absorber. No dijo nada más, solo dio una media vuelta y regresó a su camioneta. Se fue sin hacer ruido. Los días siguieron pasando. La rutina era un bálsamo, pero una inquietud empezó a crecer en don Ramón. Cada vez que cepillaba a Luna, cada vez que veía ese brillo fugaz en su pelo gris, la misma pregunta daba vueltas en su cabeza. Esa yegua no era común. Su cuerpo, a pesar de la extrema delgadez, tenía una forma distinta. Las patas eran muy largas y finas, pero los huesos eran fuertes. Su cuello era largo y arqueado de una manera que don Ramón no había visto en los caballos de trabajo de la región. Y sus ojos, esos ojos grandes y oscuros, tenían una inteligencia profunda, una mirada que parecía entender más de lo que una yegua debería entender. Una mañana, don Ramón fue al pueblo, no a la tienda de la señora Gómez, sino a la casa de su amigo Toño. Toño era más joven que él, un hombre que sabía de mecánica y que tenía una computadora. Toño vivía en una casa pequeña al lado del taller de su padre. Don Ramón lo encontró afuera, lavando sus manos llenas de grasa. «Buenos días, Toño». «Don Ramón, buenos días, pase, pase». Toño sonreía. Era un hombre alegre y servicial. «Vine a pedirte un favor», dijo don Ramón, sin preámbulos. «Necesito que me busques algo en tu computadora». «Claro, don, lo que usted necesite. ¿Qué busca?» «Un laboratorio, en la Ciudad de México, que haga pruebas para caballos, pruebas de familia». Toño frunció el ceño. «¿Pruebas de familia, como de ADN?» «Eso mismo», asintió don Ramón. «Para saber de qué familia de caballos viene un animal». Toño lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. «Pues vamos a ver, siéntese». Entraron a la pequeña sala que hacía de oficina. Toño encendió la computadora. El zumbido del aparato llenó la habitación. Don Ramón se sentó en una silla dura, observando la pantalla luminosa con una mezcla de desconfianza y esperanza. Toño tecleó. Pasaron unos minutos. «Aquí hay uno, don. Se llama Laboratorio Genético Equino. Está en la colonia Nápoles. Hacen pruebas de paternidad y de linaje. Tienen muy buenos comentarios». «¿Y cómo se hace?», preguntó don Ramón. «Piden una muestra, pueden ser pelos con el folículo o una muestra de sangre, pero pelos es más fácil. Usted los manda por correo, ellos los analizan y mandan los resultados por aquí, por el internet». Don Ramón asintió.
Sacó un papel doblado de su bolsillo. Era un anuncio viejo de un producto para caballos. En el reverso, con lápiz, había anotado la dirección que Toño le dictó. ¿Y cuánto cuesta?, preguntó don Ramón, su voz baja. Toño buscó en la página. Aquí dice, cuesta 2.500 pesos. Don Ramón no dijo nada. 2.500 pesos era dinero. Era más de lo que le sobraba después de pagar sus gastos mensuales. Pero miró la dirección en el papel. Luego miró sus propias manos, callosas y vacías. Gracias, Toño, dijo, levantándose. ¿Va a mandar a hacer la prueba, don Ramón?, preguntó Toño, incapaz de contener su curiosidad. Tal vez. Fue la única respuesta. Don Ramón regresó a su rancho. Esa tarde, mientras cepillaba a Luna, su decisión se hizo firme. Miró sus ahorros, guardados en una lata vieja de galletas debajo de su cama. Contó el dinero, lo justo para vivir algunos meses. Sacó 2.500 pesos. Los separó del resto. Al día siguiente, en la mañana, se acercó a Luna con unas tijeras pequeñas y limpias. Ella estaba comiendo su ración de avena. «Esto no te dolerá, muchacha», le dijo. «Solo necesito unos pocos». Con mucho cuidado, tomó un mechón pequeño de la crin, cerca de la base. Cortó unos 10 o 12 pelos largos y grises. Los puso en una bolsa de plástico limpia. Luego, en un sobre que ya tenía preparado, puso los pelos dentro de un papel doblado. En el papel, escribió con letra temblorosa el nombre, Luna, y la fecha. Fue al pueblo de nuevo. A la oficina de correos, la señora que atendía, una mujer mayor que lo conocía de toda la vida, tomó el sobre. «¿A la Ciudad de México, don Ramón? ¿Qué manda?» «Unos papeles», dijo él, evitando dar detalles. «Pagué el envío con parte del dinero que había separado». Le dieron un número para rastrear el paquete, pero don Ramón solo guardó el papelito en su bolsillo. No sabía cómo rastrear nada. Al salir de la oficina de correos, se encontró con Javier otra vez. El joven estaba cargando una caja de herramientas hacia su camioneta. «Buenos días, don». «Buenos días». Javier vio el recibo de correos en la mano de don Ramón. No preguntó, pero su mirada fue curiosa. «¿Todo bien con la yegua?», preguntó Javier. «Sí, poco a poco». Javier asintió. Parecía querer decir algo más, pero al final solo dijo, «Que le vaya bien, don». Don Ramón caminó de regreso a su rancho. El sobre ya estaba en camino. No había vuelta atrás. Esa noche, después de cenar, salió al corral. La luna estaba llena y brillante, iluminando el perfil delgado de la yegua gris. Luna se acercó a la cerca. Por primera vez, fue ella quien inició el contacto. Estiró su cuello y olfateó la mano de don Ramón que colgaba a un lado de la cerca. Él no movió la mano, dejó que la yegua lo oliera. Luego, lentamente, giró la palma hacia arriba. Luna posó su suave hocico en su piel. «¿Quién eres, susurró don Ramón en la noche silenciosa. «¿De dónde vienes?». La yegua no respondió. Solo permaneció allí, con su cabeza cerca de la mano del hombre, los dos bajo la luz de la luna, esperando. Pasó un mes. 30 días idénticos en el rancho de don Ramón. El ritual con Luna era ya tan natural como respirar. Mañana y tarde, el balde pequeño con alimento. Las sesiones de cepillado que ahora Luna disfrutaba, cerrando los ojos levemente cuando el cepillo pasaba por su cuello. Ya no se le veían todas las costillas, solo algunas. El brillo en su pelo gris era constante, un plateado tenue que captaba la luz. Pero la delgadez persistía, esa delgadez profunda que preocupaba a don Ramón, y con ella la pregunta que había enviado a la Ciudad de México en un sobre. Una mañana, don Ramón estaba arreglando una cerca rota cuando vio la polvareda en el camino. Era la camioneta de Toño. El hombre bajó con una hoja de papel en la mano. Su cara, normalmente alegre, tenía una expresión rara. Era una mezcla de excitación y nervios. «Don Ramón», llamó Toño sin siquiera saludar. Llegó el correo electrónico del laboratorio. Don Ramón dejó caer el alambre de púas que sostenía. Se limpió las manos en sus pantalones. Un silencio pesado cayó entre los dos hombres, roto solo por el canto de un gallo lejano. «¿Y?», preguntó don Ramón. Su voz sonó más áspera de lo normal. «No lo leí completo, don. Solo vi el asunto. Dice resultados del análisis genético para Luna. Pero viene con un archivo adjunto. Es mejor imprimirlo, para leerlo bien».
Don Ramón asintió, no dijo nada, entró a su casa, salió con su vieja gorra puesta, subió a la camioneta de Toño sin una palabra. El viaje al pueblo fue en silencio. Toño manejaba mirando de reojo a don Ramón, que tenía las manos juntas sobre sus rodillas, los nudillos blancos de apretar tanto. En la casa de Toño, la computadora zumbaba. Toño hizo clic con el ratón unas veces. La impresora antigua empezó a tragar el papel y a escupirlo con un ruido mecánico. Pasó una página, luego otra. Son 2 hojas, dijo Toño. Don Ramón tomó las hojas calientes de la impresora, las miró. Había letras, números, tablas, muchas palabras que no entendía, marcadores genéticos, porcentaje de parentesco, linaje confirmado. No entiendo, dijo don Ramón, y su voz por primera vez sonó pequeña. Espere, don, aquí abajo viene el resumen, déjeme ver. Toño tomó la segunda hoja. Sus ojos recorrieron las líneas. De repente, se quedaron muy abiertos. Su boca se abrió un poco. «¡Ay, Dios!», murmuró. «¿Qué dice Toño?». La pregunta de don Ramón fue un hilo de voz. Toño leyó en silencio un momento más. Luego tragó saliva. Miró a don Ramón con incredulidad. «Don, según esto, Luna no se llama Luna». Don Ramón frunció el ceño. «¿Cómo que no se llama Luna?». «No, su nombre registrado, el nombre con el que nació, es Estrella de la Noche». El nombre flotó en la habitación cargada de polvo y calor de máquinas. Estrella de la Noche. Don Ramón lo repitió en su mente. No sonaba como el nombre de una yegua de trabajo, sonaba a otra cosa. ¿Y eso qué significa?, insistió. Significa que es de raza pura. Toño continuó leyendo, su dedo tembloroso siguiendo las palabras. Aquí dice, es hija de un semental llamado Relámpago Plateado. Toño levantó la vista, sus ojos desorbitados. Don Ramón, Relámpago Plateado, ganó el clásico del Hipódromo de las Américas hace como 8 años. Fue famoso, muy famoso. Don Ramón no sabía que era un clásico, pero entendió la palabra famoso. Entendió hipódromo, un lugar de carreras, un lugar de caballos que valían fortunas. Toño seguía leyendo, su voz subía de tono. Y la madre se llama Reina del Crepúsculo, también campeona. Esto es un pedigrí. Esto es... Su dedo se detuvo al final de un párrafo. Se quedó mudo, palideció. ¿Qué más, Toño?, preguntó don Ramón. Ya no quería saber, pero necesitaba saber. Toño leyó en voz alta, pero ya no con excitación, sino con un asombro profundo y temeroso. El valor estimado del animal, basado en su linaje y potencial genético, oscila entre los $150,000 y los $200,000. El zumbido de la computadora se convirtió en un rugido en los oídos de don Ramón. $150,000. No eran pesos, eran dólares. Hizo un cálculo rápido, torpe, en su mente. Más de 2 millones de pesos, tal vez casi 3. Las piernas le fallaron. Se apoyó contra la pared. El papel en la mano de Toño crujió porque le temblaban los dedos. Está equivocado, dijo don Ramón, pero su voz no tenía fuerza. Debe estar equivocado. Es Luna, la yegua flaca de Javier. El papel no miente, don, susurró Toño. Tiene número de registro. Todo coincide. Esta yegua, Estrella de la Noche, fue robada de un aras en el Estado de México hace como 3 años. Nunca más se supo de ella, hasta ahora. Robada. Don Ramón cerró los ojos. La imagen de Javier con la cabeza gacha, ofreciendo a la yegua esquelética, tomó un nuevo significado. ¿De dónde la había conseguido Javier? Él nunca preguntó. Solo vio a un animal necesitado. «Necesito aire», dijo don Ramón. Tomó las 2 hojas de papel de las manos temblorosas de Toño, las dobló con cuidado, como si fueran de cristal, y se las metió en el bolsillo interior de su chamarra. Salieron a la calle. El sol de mediodía golpeaba fuerte. Todo parecía normal. La gente caminaba, los coches pasaban, un vendedor gritaba ofreciendo elotes, pero para don Ramón, el mundo se había inclinado de repente. «¿A dónde va, don?», preguntó Toño preocupado. «A la plaza», dijo don Ramón. No sabía por qué. Quizás porque era un lugar abierto. Quizás porque necesitaba sentarse. Necesitaba leer él mismo esas palabras en silencio para creerlas. Caminó las calles empedradas hacia el centro de Huamantla.
Toño lo siguió a unos pasos, como un guardaespaldas aturdido. Llegaron a la plaza principal. El kiosco verde y blanco estaba vacío a esa hora. Don Ramón subió los escalones y se sentó en una de las bancas de metal. Con manos que no querían obedecer, sacó el papel doblado. Lo abrió sobre sus rodillas. El sol brillaba sobre la hoja blanca, haciendo que las letras negras bailaran. Él no leyó las tablas. Buscó las palabras que Toño había dicho. Las encontró. Nombre del ejemplar: Estrella de la Noche. Padre: Relámpago Plateado. Valor estimado: entre $150,000 y $200,000 estadounidenses. Allí estaban, escritas, oficiales. No eran un sueño, no eran un error. Don Ramón dejó de respirar. Literalmente, el aire se atascó en su pecho. Una presión enorme, como una losa de piedra, se apretó sobre su esternón. El ruido de la plaza, las risas de unos niños, la música de una tienda, el motor de una moto, se desvaneció. Solo existía el silencio atronador de esos números: $150,000. Por la yegua flaca, por la yegua que nadie quería, por la yegua que él aceptó por lástima. El papel se le resbaló de los dedos, flotó en el aire por un segundo y cayó a los ladrillos rojos del piso del kiosco. Toño, que estaba parado junto a él, se agachó rápidamente. Don Ramón se le cayó, lo recogió. En ese momento, un grupo de personas pasaba por ahí. Entre ellos estaba Javier. Traía una bolsa de mandado en una mano. Iba distraído, mirando al suelo, como siempre hacía últimamente. Toño, todavía agachado y con el papel en la mano, sin pensar leyó en voz alta las palabras que más le habían impactado, como si necesitara confirmarlas. Es hija de Relámpago Plateado. Dice que vale más de $150,000. Su voz no fue un grito, pero en el aire tranquilo de la plaza fue tan clara y cortante como un disparo. Todo se detuvo. El señor que vendía globos junto a la fuente se quedó quieto. La mujer que barriaba la entrada de la farmacia levantó la cabeza. Los dos ancianos que jugaban dominó bajo un árbol dejaron sus fichas en el aire. Javier se congeló. La bolsa de mandado se le cayó de la mano. Un paquete de tortillas rodó por el piso. Él no hizo nada por recogerlo. Su mirada se clavó en el papel que Toño sostenía. Su rostro, moreno y curtido, perdió todo el color. Se puso blanco, como la cal de las paredes viejas. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido. Don Ramón, todavía sentado, parecía tallado en madera. Miraba al frente, sin ver nada. Toño, al darse cuenta del silencio que había creado, se puso rojo. Guardó el papel rápidamente contra su pecho. Pero ya era tarde. Un murmullo empezó, bajo, como el rumor de abejas. ¿Qué dijo? ¿150,000? ¿De la yegua de Don Ramón? ¿De la que parecía un fantasma? Las miradas se volvieron hacia Don Ramón. Ya no eran miradas de lástima o de burla, eran miradas de incredulidad, de confusión, de un respeto súbito y temeroso. Luego, muchas de esas miradas se desviaron hacia Javier. Javier seguía inmóvil, parecía que alguien le había quitado el suelo de debajo de los pies. Su expresión era de un horror absoluto. No era el horror del que descubre una riqueza perdida, era el horror del que acaba de comprender, en toda su magnitud, la estupidez monumental de un error. Había regalado, no había vendido barato, había regalado una fortuna, y no solo eso, le había regalado una fortuna al único hombre del pueblo que había sido bueno con él, sin pedir nada a cambio. Don Ramón finalmente parpadeó, respiró hondo, un sonido áspero y doloroso, se puso de pie, sus piernas lo sostuvieron, pero apenas. Tomó el papel de las manos de Toño, lo dobló de nuevo y se lo guardó. Bajó los escalones del kiosco, la gente abrió camino, nadie le habló. Nadie se atrevió. Pasó frente a Javier. Sus ojos se encontraron por un instante. En los ojos de Don Ramón no había reproche, solo una confusión profunda, un mareo. En los ojos de Javier había pánico y una vergüenza que parecía querer tragárselo vivo. Don Ramón siguió caminando, no hacia su casa, no podía ir a su casa. Caminó sin rumbo, saliendo de la plaza, metiéndose en una calle lateral más tranquila. Necesitaba pensar, pero su mente era un blanco vacío. Solo un número daba vueltas y vueltas. 150,000, 150,000. En la plaza, el murmullo se convirtió en un bullicio. Todos hablaban a la vez. Toño estaba rodeado. ¿Es cierto, Toño? Enséñame el papel. Don Ramón es millonario. Javier por fin se movió. Se agachó y recogió las tortillas del suelo, mecánicamente. Luego, sin mirar a nadie, dio media vuelta y empezó a caminar rápido, casi a correr, en dirección contraria a la que había tomado Don Ramón. Quería desaparecer. Quería que la tierra se lo tragara. La noticia, como un reguero de pólvora, ya había saltado de la plaza. En menos de 10 minutos, todo el pueblo de Huamantla sabía.
La yegua flaca, la burla del pueblo, valía una fortuna. Y don Ramón, el viejo tonto, de repente era el hombre más rico de la región. Pero en una banca de un parque pequeño, lejos del ruido, don Ramón solo sentía un frío extraño en el estómago. No pensaba en riqueza, pensaba en la yegua gris en su corral, en sus ojos tranquilos, en el hocico suave posado en su mano. Estrella de la noche, un nombre para un animal de cuento, no para su luna. Y supo, con una certeza instintiva y antigua como las montañas que rodeaban Tlaxcala, que nada volvería a ser igual. La tranquilidad de su rancho, el silencio de sus mañanas, la paz simple de cuidar a un animal necesitado, todo eso acababa de romperse con el crujido de un papel. El silencio en la plaza de Huamantla duró solo unos segundos. Fue un parpadeo de incredulidad colectiva, luego el estallido. No puede ser. Toño, repite lo que dijiste. $150,000. La gente se agolpó alrededor del kiosco. Toño, acorralado, levantó las manos como queriendo defenderse. El papel con los resultados lo apretaba contra su camisa. Yo solo leí lo que dice aquí, dijo, su voz temblorosa. Es del laboratorio de la Ciudad de México. Es oficial. Un hombre alto, de bigote gris, tomó el papel de las manos de Toño. Era el señor Rojas, dueño de la ferretería. Todos guardaron silencio mientras él leía, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. Su expresión cambió de escepticismo a una sorpresa absoluta. Es verdad, confirmó el señor Rojas, y su voz grave cargó el anuncio con un peso final. Aquí está el nombre. Estrella de la noche, hija de relámpago plateado. Valor. Sí, valor estimado más de $150,000. Un suspiro colectivo, como un viento repentino, recorrió la plaza. Las miradas ya no estaban en el papel. Buscaron a don Ramón, pero él ya se había ido, perdido entre las calles. Entonces, todas las cabezas giraron lentamente hacia donde había estado Javier. Pero Javier también había desaparecido. Solo quedaba su bolsa de mandado volcada y el paquete de tortillas en el suelo, ahora pisoteado por la multitud curiosa. «¡Javier!», gritó una mujer. «¿Dónde está Javier Morales? Se fue corriendo, lo vi. Debe estar escondiéndose de la vergüenza». El murmullo se convirtió en un coro de voces superpuestas, cada una más fuerte que la anterior. «Le regaló una mina de oro a don Ramón. Y nosotros nos reímos del viejo. Don Ramón no es ningún tonto, es el más vivo de todos. Pero Javier, pobre Javier, debe querer morirse». En la tienda de la señora Gómez, la noticia llegó antes de que nadie pudiera contarla formalmente. Pedro salió corriendo de la tienda, dejando a un cliente a medias. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba. «Lo del papel es cierto. La yegua de don Ramón vale una fortuna, más de $1,000,000. La señora Gómez dejó caer la cuchara con la que servía frijoles. El viejo Lázaro, que estaba comiendo un taco en un rincón, se atragantó. ¿Qué dices, muchacho?», tosió Lázaro. «Lo dijo el señor Rojas. Tiene el papel. La yegua es de raza, de pura sangre. Es hija de un campeón». El rostro de la señora Gómez se puso pálido. Recordó la escena claramente. La yegua esquelética atada al poste, las risas de todos, incluyendo la suya, contenida pero presente. La cara calmada de don Ramón, aceptando el trato. Una oleada de vergüenza caliente le subió por el cuello. «Dios mío», murmuró. «Nos reímos de él». Pedro asintió, su anterior burla convertida en algo parecido al remordimiento. «¿Y Javier? ¿Qué va a hacer ahora?». Mientras en la pequeña casa de Javier, al borde del pueblo, la atmósfera era de hielo. Javier había llegado corriendo. Había cerrado la puerta de golpe y ahora estaba sentado en el suelo de la cocina, la espalda contra la pared, las manos enterradas en su pelo. Su madre, doña Chabela, una mujer menuda de ojos cansados, lo observaba desde la puerta del dormitorio. «Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué llegaste así? ¿Te pasó algo?». Javier no respondía. Respiraba con dificultad, como si acabara de correr 1 kilómetro cuesta arriba. «Javier, contesta». La voz de doña Chabela se volvió preocupada. Se acercó y se arrodilló a su lado. Le tocó la cara. Estaba fría y húmeda de sudor. «Hijo, por favor, ¿qué te hicieron?». «Yo me lo hice», salió la voz de Javier, rota y apagada. «Solo yo». «¿De qué hablas?». «Luna», dijo Javier, y al decir el nombre, un temblor lo recorrió. «La yegua, la que le di a don Ramón». Doña Chabela frunció el ceño. «Sí, ya sé, para pagar tu deuda. Fue lo correcto, hijo. Un hombre paga». Javier soltó una risa amarga y seca que sonó más como un quejido. «Lo correcto, sí». Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, desesperados. «Mamá, esa yegua no era una yegua cualquiera». «Claro que no. Era tu yegua, la cuidabas». «No,
la interrumpió Javier golpeando el suelo con el puño. Es hija de un caballo campeón, de carreras. Vale más de $150,000. Doña Chabela parpadeó. Luego sonrió, confundida. ¿Estás borracho, Javier? ¿A esta hora? Deja de decir tonterías. No es una tontería, dijo Javier, y su voz adquirió un tono plano, aterrador. Toño leyó el papel delante de toda la plaza. Don Ramón tenía los resultados, es oficial. La yegua flaca, vale una fortuna, y yo se la regalé. La sonrisa se desvaneció de la cara de doña Chabela. Los ojos cansados se abrieron lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que su hijo decía. No era una broma. La desesperación en su rostro era demasiado real. 150,000, repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Dólares? Javier asintió, hundiendo la cabeza entre las rodillas. Todo el pueblo lo sabe ya, todos se están riendo de mí, pero no es eso, no es la risa. Su voz se quebró. Es don Ramón, le debo 3,000 pesos, y le regalé millones. Y él solo quería ayudar, a la yegua, y a mí. Doña Chabela se quedó en silencio, no supo qué decir, solo puso una mano en la cabeza de su hijo, que empezó a sacudirse con sollozos silenciosos, de rabia, de vergüenza y de un arrepentimiento que lo estaba devorando por dentro. La noticia, como un fuego en pasto seco, ya no estaba solo en Huamantla. Los teléfonos celulares sonaban, mensajes se enviaban. En la carretera que va a Puebla, en una gasolinera, un camionero de Huamantla le contaba a otro: «Te lo juro, compadre, en mi pueblo, un viejo tenía una yegua que parecía a punto de morir. Resulta que es una campeona, hija de Relámpago Plateado. Dicen que vale un dineral». El otro camionero silbó. ¿Relámpago Plateado? Ese caballo era una leyenda. ¿Y el viejo qué va a hacer? ¿Quién sabe? Pero el que la tenía antes, un vaquero joven, se la dio para pagar una deuda. Debe querer cortarse las venas. Se rieron. La historia era increíble, pintoresca, perfecta para repetir. En un restaurante de carretera cerca de Texmelucan, un hombre robusto, con una barba cuidada y camisa de botones, almorzaba solo en una mesa del fondo. A su lado, 2 hombres más jóvenes comían en silencio. El hombre con barba, Elías Mendoza, escuchaba distraídamente las conversaciones a su alrededor. Su oído, entrenado para captar oportunidades entre el ruido, se enfocó de repente en la mesa de al lado, donde 3 vendedores de autopartes hablaban animadamente. Sí, en Huamantla, Tlaxcala, un pueblito, allá todo el mundo habla de eso. ¿Y el caballo está ahí, sin protección? En el rancho de un viejo, según dicen, ni siquiera sabía lo que tenía. Elías no movió un músculo. Siguió cortando su carne con movimientos precisos, pero sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron por un instante con uno de sus hombres. El hombre, un tipo delgado y con cicatrices en los brazos llamado Galgo, le devolvió la mirada y dio un leve asentimiento. También había escuchado. Elías terminó de comer, pagó la cuenta. Al salir a la luz cegadora del estacionamiento, encendió un cigarro. «Galgo», dijo, sin mirar al hombre delgado que se había colocado a su lado. «Jefe. Huamantla, Tlaxcala, una yegua gris, hija de Relámpago Plateado». Las palabras salieron como una lista de compras. «Averigua, rápido y callado, necesito confirmación, dirección, hábitos del dueño». Galgo asintió. «Sí, jefe. ¿Y si es cierto?» Elías exhaló una bocanada de humo. Una sonrisa pequeña y fría le tocó los labios. «Si es cierto, entonces tenemos un trabajo que hacer. Un trabajo muy, muy lucrativo. Ese animal no pertenece a un campesino viejo. Pertenece a alguien que sepa su valor, a alguien como yo». Mientras, de vuelta en Huamantla, el sol comenzaba a bajar. Don Ramón había estado caminando sin rumbo por horas. Terminó, sin saber cómo, en la pequeña iglesia de San José, al final de una calle tranquila. Entró y se sentó en el último banco de madera. El olor a cera e incienso era familiar, tranquilo. No rezaba, solo miraba el altar iluminado por velas. El papel pesaba en su bolsillo como una piedra. Pensaba en Luna, en su mirada tranquila, en cómo comía de su mano ahora. No pensaba en Estrella de la Noche, no pensaba en dólares, pensaba en Javier, en su cara blanca como la muerte en la plaza. Don Ramón no sentía alegría, no sentía triunfo, sentía lástima y un presentimiento pesado, una sensación de que una puerta se había abierto y no podía controlar lo que entraba por ella. La puerta de la iglesia se abrió con un crujido. Don Ramón no se volteó.
Escuchó pasos que se acercaban. Eran lentos, vacilantes. Se detuvieron a su lado. Era Toño. Se veía agotado, como si él también hubiera estado caminando sin descanso. «Don Ramón», susurró Toño. «Lo busqué por todos lados». Don Ramón no respondió. «Lo siento», dijo Toño, y su voz tembló de verdad. «Lo siento mucho. Yo no debí leerlo en voz alta. No pensé. Fue sin querer». «Ya no importa, Toño», dijo don Ramón. Su voz sonó cansada pero no enojada. «El viento ya se llevó la semilla, ahora todos la saben». «¿Qué va a hacer, don?» Don Ramón tomó aire, miró las llamas de las velas titilando. «Voy a ir a mi casa, a cuidar a mi yegua. Pero, con lo que vale, necesita protección. La gente, no toda la gente es buena, don Ramón». «Lo sé», dijo don Ramón, poniéndose de pie. Sus huesos le dolían. «Pero esta noche solo voy a darle de comer como siempre. Mañana ya veremos». Salió de la iglesia. El cielo se teñía de naranja y morado. Las calles que normalmente estarían vacías a esta hora tenían pequeños grupos de personas paradas, hablando en voz baja. Al verlo pasar, las conversaciones se detenían, las miradas lo seguían. Ya no eran burlonas, eran una mezcla de curiosidad, respeto y algo más, algo codicioso. Don Ramón las ignoró. Caminó con su paso lento pero firme, saliendo del pueblo, tomando el camino de tierra hacia su rancho. Cada paso lo acercaba a Luna, a la tranquilidad de su corral, al único lugar donde tal vez las palabras en un papel no significaran nada. Pero al doblar la última curva, su corazón dio un vuelco. Vio la silueta de un hombre parado frente a la cerca de su casa, mirando hacia el corral. Era Javier. Javier se volteó al escuchar los pasos de don Ramón acercándose. Su cara aún estaba pálida, pero ahora tenía manchas rojas, como si hubiera llorado o forcejeado consigo mismo. Sus ojos se encontraron con los de don Ramón y rápidamente bajaron la mirada, fijándose en sus propias botas polvorientas. Don Ramón no dijo nada. Pasó junto a él, abrió el candado de la cerca y entró al patio. Fue directo al corral. Luna estaba allí, cerca del bebedero. Al verlo, relinchó suavemente y dio un paso hacia la cerca. «Ya sé, muchacha», dijo don Ramón en su tono bajo. «Tengo tu comida». Javier se quedó al otro lado de la cerca, observando. Vio cómo don Ramón preparaba el balde pequeño, con la misma medida exacta de siempre. Vio cómo Luna comía, con más vigor que antes, pero aún con esa delgadez que ahora parecía gritar su valor secreto. Don Ramón terminó de darle de comer. Salió del corral y se acercó a donde estaba Javier. Se apoyó en la cerca de madera. El silencio entre ellos era denso, cargado. «No vine a pedir nada», dijo Javier al fin, sin levantar la vista. Su voz era ronca. «Usted debe pensar que vine a tratar de arreglar algo, a pedir algo a cambio, pero no». Don Ramón esperó. «Vine a verla», continuó Javier, «a verla a ella y a decirle a usted que, lo siento, de verdad, no sabía. Yo la conseguí en una feria, en el Estado de México, hace como año y medio. Un hombre necesitaba dinero rápido. Me la vendió barata, muy barata. Pensé que era solo una yegua flaca pero dócil. Nunca se me ocurrió». «¿Y el hombre que te la vendió?», preguntó don Ramón, su voz neutra. Javier negó con la cabeza. «Desapareció. Nunca más lo vi. Debe haberla robado, como dice el papel». Se golpeó el muslo con el puño, una vez, con rabia contenida. «Yo soy un idiota, don Ramón, un idiota orgulloso, y ahora le traje este problema enorme». «El problema no es la yegua, Javier», dijo don Ramón. «El problema es el papel, la gente que lo leyó». Javier por fin lo miró. «¿Qué va a hacer? Medio mundo ya lo sabe, gente buena y gente no tan buena». Don Ramón miró hacia el corral. Luna había terminado y bebía agua tranquila. «La voy a cuidar, como siempre, es mi yegua». «Pero don, con lo que vale». La voz de Javier se quebró. «No es seguro, su rancho está solo, usted está solo». Don Ramón lo miró fijamente. «¿Y tú qué sugieres?». Javier abrió las manos, impotente. «No sé, contratar a alguien, poner una cerca más alta, una alarma, algo». «No tengo dinero para eso», dijo don Ramón con simpleza. «El dinero que tengo es el de siempre, el del papel. Ese no es dinero, es solo un número». Javier no supo qué responder. La lógica de don Ramón era tan clara y tan ajena al mundo que le resultaba imposible argumentar. Se quedó ahí, sintiendo el peso de su error como una losa cada vez más pesada. «Vete a tu casa, Javier», dijo don Ramón, su voz más suave. «Tu madre debe estar preocupada. Esto no es tu carga ahora, la deuda está pagada».
Esas palabras, en vez de aliviarlo, le cortaron la respiración. La deuda estaba pagada. Con una fortuna, Javier asintió, incapaz de hablar. Dio media vuelta y se fue, caminando como un sonámbulo por el camino oscurecido. Don Ramón lo vio alejarse. Luego entró a su casa, encendió una lámpara de gas. El papel estaba sobre la mesa, donde lo había dejado antes de salir a caminar. Lo miró sin tocarlo. Luego fue a su dormitorio, sacó una vieja escopeta de 2 cañones de un armario. Revisó que no estuviera cargada. La puso cerca de la puerta. No era mucho, pero era algo. A unas 2 horas de distancia, en un almacén en las afueras de la ciudad de Puebla, la luz era distinta. Luces fluorescentes frías iluminaban estanterías con pacas de heno, medicamentos veterinarios y equipos de montar. El aire olía a cuero, a polvo y a dinero. Elías el Coyote Mendoza estaba sentado detrás de un escritorio de metal. Frente a él, Galgo y otro hombre más corpulento, al que llamaban Buey, esperaban de pie. Galgo sostenía un teléfono móvil. La confirmación es buena, jefe. Hablé con un contacto en la Asociación de Criadores. Estrella de la Noche, yegua gris, hija de Relámpago Plateado, desapareció hace 3 años del Haras Los Álamos, en el Estado de México. Nunca se recuperó. Estaba asegurada por una suma grande. Elías no mostraba emoción. Jugueteaba con una moneda de oro que hacía girar sobre el escritorio. ¿Y la ubicación actual? Huamantla, Tlaxcala. Un rancho pequeño en las afueras. Pertenece a un hombre llamado Ramón Suárez. Tiene 55 años. Vive solo. Es campesino. Galgo deslizó el dedo sobre la pantalla. Aquí tengo unas fotos del rancho, tomadas hoy en la tarde. Elías tomó el teléfono. Las fotos eran granuladas, tomadas desde lejos con un buen zoom. Mostraban una casa de adobe, un corral de madera, una cerca baja. En una de ellas se veía la figura delgada de un hombre mayor junto a una yegua gris. ¿Es esta?, preguntó Elías, ampliando la imagen de la yegua. Sí, jefe. Es gris, flaca, pero se le nota el tipo. Las patas, el cuello. Es ella. Elías dejó el teléfono sobre el escritorio. La moneda dejó de girar. La atrapó con su mano grande y la cerró de un golpe. ¿Protección?, preguntó. Buey, el hombre corpulento, habló por primera vez. Su voz era grave y lenta. Nada, el viejo vive solo. No hay perros bravos. La cerca es de madera vieja, no llega a los 2 metros. El pueblo está a 1,5 kilómetros. Es un lugar tranquilo. Un silencio se instaló en la oficina, solo roto por el zumbido de las luces. Valor actual, dijo Elías, más para sí mismo que para ellos. En el mercado negro, con sus papeles falsificados pero con su linaje real. 120, 130 mil dólares. Fácil. Ya tengo un comprador en Querétaro, un empresario con un aras privado. Hace tiempo que quiere sangre de Relámpago Plateado. Preguntó por una hija. Le dije que tal vez podía conseguir algo. Galgo sonrió, una mueca que le estiraba la cicatriz de la mejilla. Una operación limpia. Entrar, sacar al animal, desaparecer. En 3 horas podemos estar en otro estado. Elías asintió lentamente, pero su mente, fría y calculadora, iba más allá. El viejo. El problema no es el viejo, el problema es el escándalo. Un robo así, de un animal tan valioso, aunque el dueño sea un campesino, puede llamar la atención. La policía rural es lenta, pero no estúpida, y el chisme en el pueblo, todos saben lo que vale ahora. ¿Entonces?, preguntó Buey. Elías se reclinó en su silla. Sus ojos recorrieron el mapa mental que tenía del terreno. Necesitamos velocidad y silencio, nada de violencia innecesaria. Si el viejo duerme, ni siquiera se entera. Si se despierta, lo amenazamos, le damos un susto, nada más. Un golpe puede complicar las cosas. Lo importante es el animal, sana y salva. ¿Cuándo?, preguntó Galgo, ya con el tono de quien recibe una orden. Elías miró el calendario en la pared. Mañana hay luna llena, demasiada luz. Pasado mañana, la noche del jueves, no hay luna. Está nublado, según el pronóstico, oscuridad total. Miró a sus 2 hombres. Ustedes 2, yo los llevo en la camioneta. Usamos el tráiler pequeño, el cerrado. Llegamos a las afueras del pueblo a las 11 de la noche. Apagamos luces, caminamos el último tramo. Galgo, tú te encargas de la cerca y de manejar al animal. Buey, tú vigilas. Yo me quedo con el vehículo, motor encendido. ¿Y si la yegua se pone nerviosa? ¿Si relincha?, preguntó Buey. Llevamos el tranquilizante suave, el de acción rápida. Solo si es necesario. Prefiero que camine, pero si hace ruido, una dosis pequeña. No puede llegar dormida al comprador, pero puede llegar un poco calmada. Galgo asintió. Era un plan simple, directo,
como los que siempre funcionaban. Elías abrió un cajón y sacó un fajo de billetes, separó unos cuantos y los extendió sobre el escritorio. Para los gastos de mañana, comida, gasolina, ustedes descansan. A las 9 de la noche aquí. Los hombres tomaron el dinero y salieron del almacén. Elías se quedó solo. Abrió nuevamente el teléfono y miró la foto de la yegua gris. Luego amplió la imagen de la casa de adobe, vieja y humilde, una fortuna pastando en un corral de pobres. Para él era un desequilibrio que necesitaba corregirse. Él era el corrector, el que movía los valores de un lugar a otro, de manos ineptas a manos que sabían aprovecharlos. Sonrió para sí mismo. Estrella de la noche, murmuró. Pronto vas a tener un establo que merezca tu nombre. En Huamantla, la noche del miércoles cayó como un manto pesado. Don Ramón hizo su rutina. Dio de comer a Luna, la cepilló, le habló un rato. La yegua estaba más tranquila que nunca. Incluso frotó su cabeza contra su hombro, un gesto de confianza que hizo que don Ramón sonriera por primera vez desde el mediodía. Pero al entrar a su casa, la sonrisa se desvaneció. La escopeta junto a la puerta parecía un objeto extraño, fuera de lugar. Encendió la radio pequeña, sintonizó una estación de música ranchera a bajo volumen. El sonido llenaba el vacío, pero no la inquietud. Se asomó por la ventana. El corral estaba en silencio. Los caballos dormían. Más allá, solo campos oscuros y el perfil de la Malinche contra el cielo estrellado. Todo parecía en calma, demasiada calma. Don Ramón se sentó a la mesa. No tenía hambre. Tomó el papel del laboratorio. Lo leyó una vez más. Luego, con un movimiento decisivo, lo dobló y lo metió dentro de una lata de café vacía que guardaba en un estante. Giró la tapa hasta cerrarla bien. No quería verlo. No quería recordar el número. Quería recordar solo el sonido de Luna comiendo, el tacto de su pelo gris bajo el cepillo. Se acostó tarde. La escopeta quedó en el suelo, al lado de su cama. Por primera vez en muchos años, don Ramón no se durmió de inmediato. Escuchó cada ruido, el crujido de la madera de la casa, el viento leve que silbaba por una rendija, el lejano ladrido de un perro en otro rancho. Su mente, contra su voluntad, repasaba las palabras de Javier. No es seguro, usted está solo. Y en la oscuridad, don Ramón supo, con una certeza fría y antigua, que su vecino tenía razón. La tormenta aún no llegaba, pero ya se sentía el cambio en el aire, el olor a electricidad y a peligro que venía desde muy, muy lejos, desde una oficina iluminada con luces frías en la ciudad de Puebla. La noche del jueves cayó como un pedazo de tinta negra sobre el rancho. No había luna, no había estrellas, solo una oscuridad profunda y un silencio tan espeso que se podía sentir. Dentro de su casa, don Ramón dormía un sueño inquieto. La escopeta seguía en el suelo, al lado de su cama. Había pasado el día en una calma tensa, mirando hacia el camino con más frecuencia de la habitual. Nada había pasado. Pero la sensación en el estómago no se iba. Afuera, en el corral, Luna dormía de pie junto a Benito y Canela. De repente, sus orejas se movieron. Un músculo en su espalda se tensó, levantó la cabeza, olfateó el aire húmedo y oscuro. No había sonido, pero ella lo sintió. Unos 100 metros más allá, en el borde del campo de maíz, 3 siluetas se movían en la oscuridad. Eran como sombras que se deslizaban. Aquí está, susurró Galgo, apuntando con una linterna pequeña de luz roja hacia el contorno del corral. La casa está ahí, no hay luces. Elías, un paso detrás, observaba. Todo era perfecto, más oscuro de lo que había esperado. Recuerden, silencio. Si el viejo sale, Buey lo contiene. Sin golpes si no es necesario. Galgo, tú con la yegua. Buey, el hombre corpulento, asintió. En sus manos llevaba una barra de metal corta y pesada. Galgo llevaba una jeringa precargada con un tranquilizante y una cuerda con un nudo corredizo. Se acercaron a la cerca. La madera vieja crujió levemente bajo el peso de Buey, que fue el primero en saltar. Galgo lo siguió. Elías se quedó fuera, pegado a la sombra de un árbol grande, vigilando la casa. Dentro del corral, Luna retrocedió. Un gruñido bajo, más una vibración que un sonido, salió de su garganta. Tranquila, bonita, murmuró Galgo, acercándose con las manos extendidas. Hablaba en un tono meloso, falso. Ven aquí, no te vamos a hacer daño. Luna dio un paso atrás, luego otro, chocó con la cerca del corral. No tenía a dónde ir. Benito y Canela se despertaron, moviéndose inquietos. Rápido, dijo Buey en voz baja. Antes de que armen mucho ruido. Galgo se abalanzó.
Luna esquivó, pero él logró agarrar un trozo de su crin. Ella lanzó la cabeza hacia atrás asustada y soltó un relincho. No fue un sonido fuerte, fue un grito ahogado, de puro miedo. Pero en el silencio absoluto de la noche sonó como una campana. Dentro de la casa, don Ramón abrió los ojos de golpe. Estaba despierto antes de entender por qué. Su corazón latía fuerte. Escuchó nada. Luego, un ruido, un golpe sordo, y el sonido de pezuñas moviéndose con pánico en la tierra. Se levantó de la cama de un salto. No se puso los zapatos. Agarró la escopeta. Corrió hacia la puerta. Afuera, Galgo maldecía entre dientes. Se está poniendo nerviosa, sujétala. Buey intentó acorralar a Luna contra la cerca, pero la yegua, cegada por el terror, se revolvió y pateó. Una de sus patas traseras golpeó a Buey en el muslo. El hombre gruñó de dolor. «Usa la jeringa», ordenó Elías desde fuera, su voz un silbido furioso. Galgo se acercó de nuevo, la jeringa en la mano. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de par en par. Don Ramón salió a la pequeña explanada de tierra. Con la escotilla luz de la lámpara de gas que dejó encendida dentro, vio las siluetas de dos hombres en su corral. Vio el brillo de los ojos asustados de Luna. «¡Alto!», gritó don Ramón, levantando la escopeta. Su voz retumbó en la noche, llena de una autoridad que él mismo no sabía que tenía. «Salgan de ahí, dejen a mi yegua». Galgo y Buey se congelaron por un segundo. Vieron al viejo, en camisa de dormir con una escopeta antigua. Buey fue el primero en reaccionar. «Es solo un viejo», dijo, y salió del corral, avanzando hacia don Ramón. La barra de metal brilló débilmente. «Señor, no sea tonto, baje esa cosa. Solo queremos al animal, no queremos lastimarlo». «Es mi yegua», dijo don Ramón, apuntando directamente a Buey. Sus manos temblaban, pero su dedo estaba en el gatillo. «Váyanse ahora mismo». Elías, desde la sombra, maldijo. Esto se estaba complicando. «Buey, quítale eso de las manos», ordenó. Buey avanzó otro paso. «No la va a disparar, abuelo, es solo...». Don Ramón apretó el gatillo. Clic. Un sonido seco, vacío. La escopeta no estaba cargada. Don Ramón, en su prisa y en su nerviosismo, había olvidado cargarla. El sonido del percutor cayendo en vacío fue como una explosión de silencio. Buey sonrió, una mueca fea en la oscuridad. «Mala suerte», dijo. En dos zancadas largas, estaba sobre don Ramón. Le arrebató la escopeta de las manos y la tiró lejos. Luego, con un empujón brutal, lanzó a don Ramón hacia atrás. Don Ramón cayó de espaldas contra la tierra dura. El golpe le sacó el aire de los pulmones. Vio estrellas. Escuchó como desde muy lejos el relincho desesperado de Luna. «Galgo, ahora», gritó Buey. Dentro del corral, Galgo logró acercarse a Luna. Ella estaba paralizada por el miedo, viendo a don Ramón en el suelo. Galgo le clavó la jeringa en el cuello y presionó el émbolo. Luna se estremeció, sus ojos se abrieron más, con pánico y confusión. Sus patas comenzaron a ceder. «Vamos, vamos», jalaba Galgo, poniéndole la cuerda al cuello. La yegua, aturdida por el tranquilizante, comenzó a caminar tambaleándose. Galgo la guió hacia la abertura que Buey había hecho en la cerca. Don Ramón, desde el suelo, vio la silueta gris de Luna siendo sacada de su corral. Un dolor más agudo que cualquier golpe le atravesó el pecho. «No», logró decir con un hilo de voz. Intentó levantarse, pero Buey le puso un pie en el hombro, manteniéndolo en el suelo. «Quédate quieto, viejo», dijo Buey. «Te va mejor así». Elías apareció entonces. Se acercó a don Ramón y se agachó. Su cara era una mancha pálida en la oscuridad. «Mire, señor», dijo Elías con una voz que pretendía ser razonable. «Usted es un hombre de campo. Sabe que un animal así no es para usted. Usted no tiene el dinero, ni el lugar, ni los conocimientos para cuidarla. Nosotros le damos un buen hogar, un lugar donde valoren lo que es». Don Ramón escupió hacia la voz. La saliva cayó en la tierra, a un lado de la bota de Elías. Elías suspiró, como si le disgustara la falta de educación. Se puso de pie. «Vámonos», dijo a sus hombres. Galgo ya tenía a Luna en el tráiler pequeño cerrado, que estaba estacionado más adelante en el camino, con las luces apagadas. El animal estaba adormilado, pero de pie. Buey dio un último empujón con el pie a don Ramón y corrió hacia el vehículo. Los tres hombres subieron. El motor arrancó con un ronquido. Las luces se encendieron, iluminando por un segundo la figura de don Ramón aún en el suelo, y luego dieron la vuelta y se alejaron por el camino de tierra. El ruido del motor se fue desvaneciendo, hasta que solo quedó el silencio otra vez. Un silencio roto ahora por el débil relincho de Benito y Canela, confundidos y asustados en el corral vacío. Don Ramón se quedó tirado en la tierra fría. El dolor en su espalda era agudo, el dolor en su pecho era insoportable.
Finalmente, logró rodar sobre un costado y levantarse a gatas. Tosió, escupió tierra. Se puso de pie, tambaleándose. Miró el corral, la puerta abierta, el espacio vacío donde Luna solía pararse. Caminó hacia allí, cada paso una puñalada. Benito se acercó y olfateó su mano, como buscando consuelo. Don Ramón lo acarició mecánicamente. Miró hacia el camino oscuro por donde se había ido el tráiler. No había nada, solo oscuridad. Entró a su casa. La escopeta yacía en el suelo donde Buey la había tirado. La recogió. Sus manos la sostuvieron con una fuerza nueva, una fuerza hecha de rabia y de una tristeza infinita. No pensó en llamar a la policía. Sabía cómo funcionaban las cosas. Para cuando llegaran, si es que llegaban, Luna estaría en otro estado, con otros papeles, perdida para siempre. Se sentó en la silla junto a la mesa. La casa estaba en silencio, pero ahora era un silencio distinto. Era el silencio de la ausencia, de la pérdida. Miró sus manos vacías. Recordó el hocico suave de Luna en su palma. Recordó sus ojos confiando en él. Y supo que no podía quedarse sentado, no podía rendirse. Se puso de pie otra vez. Con movimientos rápidos, se puso unos pantalones, una camisa, sus botas. Tomó la escopeta. Esta vez la cargó. Puso 2 cartuchos en los cañones. El sonido metálico al cerrarla fue firme, definitivo. Salió de su casa. No cerró la puerta. Subió a su vieja camioneta, una pick-up destartalada que usaba poco. La puso en marcha. Las luces se encendieron cortando la oscuridad. Pero luego, detuvo el motor. ¿A dónde iba? No tenía idea. No sabía por qué camino se habían ido. No tenía una pista. Entonces, una imagen vino a su mente. La cara de Javier, llena de vergüenza y remordimiento. Las palabras de Javier. No es seguro. Usted está solo. Javier conocía gente. Javier en sus malos pasos había andado en ambientes que don Ramón ni imaginaba. Y sobre todo, Javier debía sentir que esto era su culpa, que tenía una deuda que pagar, más grande que cualquier dinero. Don Ramón apretó el volante. No quería arrastrar al muchacho a más problemas, pero no tenía a nadie más. Y necesitaba ayuda. Con una determinación fría, encendió el motor de nuevo y salió del rancho. No tomó el camino al pueblo, tomó el camino que llevaba a la casa de Javier. Iba a despertarlo en medio de la noche, iba a pedirle ayuda, porque Luna, su yegua flaca, su estrella de la noche, no era solo un animal valioso, era su familia ahora, y a la familia no se abandona. El motor de la vieja camioneta de don Ramón tosió y se calmó frente a la pequeña casa de Javier. Era una casa de bloques de cemento, con una luz tenue en una ventana. El pueblo de Huamantla dormía a esa hora, que debía ser cerca de la 1 de la mañana. Don Ramón bajó del vehículo. El dolor en su espalda era ahora un latido sordo y constante. Caminó hacia la puerta y golpeó con los nudillos, primero suave, luego con más fuerza. Dentro se escuchó movimiento. Una voz soñolienta y de mujer preguntó: ¿Quién es? Soy Ramón Suárez, busco a Javier. Hubo un silencio. Luego, pasos rápidos. La puerta se abrió. No era doña Chabela, era el propio Javier, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño, pero que se abrieron de par en par al ver a don Ramón parado ahí, con la ropa sucia de tierra, la cara pálida y una expresión en los ojos que Javier nunca había visto antes. Era una mezcla de furia, dolor y una determinación absoluta. Don Ramón, ¿qué pasó? ¿Está bien? Se llevaron a Luna, dijo don Ramón. Las 3 palabras salieron planas, secas, como piedras. Javier se quedó inmóvil. Luego su cara se contrajo. No pareció sorprendido. Pareció confirmar su peor miedo. ¿Cuándo? Hace media hora, quizás menos, 3 hombres, en un tráiler cerrado. Doña Chabela apareció detrás de su hijo, envolviéndose una bata. Don Ramón, por Dios, está herido. Pase, pase. No hay tiempo, dijo don Ramón, aunque entró un paso al umbral. Su mirada no se despegaba de Javier. Necesito ayuda, Javier. No sé a dónde fueron. No sé por qué camino. Usted conoce más gente. Sabe de estas cosas. Javier no lo dudó ni un segundo. Ya estaba moviéndose. Sí, claro que sí. Voy con usted. Se volvió hacia su madre. Mamá, prepáreme algo de café. Rápido. Y la chamarra gruesa. Javier, ¿qué vas a hacer? Son peligrosos, dijo doña Chabela, su voz llena de pánico. Ellos se llevaron lo que era de don Ramón, dijo Javier, y su voz tenía un tono nuevo, firme. Y fue por mi culpa. Esto yo lo ayudo a arreglarlo, o no vuelvo. Doña Chabela abrió la boca para protestar, pero vio la mirada en los ojos de su hijo. Era distinta. No era la mirada del joven evasivo y arrepentido. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión. Asintió, con miedo, y fue hacia la cocina. Javier entró a su habitación y en 2 minutos salió vestido con jeans, una camisa de cuadros y una chamarra. Traía un par de botas en la mano.
¿Usted trajo su camioneta? Sí, pero es lenta, se les va a hacer fácil perdernos. Entonces vamos en la mía, tiene mejor motor, y yo conozco los caminos. Javier se sentó en una silla para ponerse las botas. ¿Qué más vio? El tráiler, ¿de qué color? Negro, o muy oscuro, no pude ver bien, no tenía marcas, era pequeño, para un solo caballo. ¿Y los hombres? Uno grande, fuerte, otro más delgado, con una cicatriz aquí. Don Ramón se pasó el dedo por la mejilla. Y un tercero, el que parecía mandar. No lo vi bien. Tenía una voz fría. Javier asintió procesando la información. Doña Chabela regresó con un termo de café caliente y un par de tortas de jamón envueltas en papel. Se los dio a su hijo. «Ten cuidado», le dijo, y su voz se quebró. Javier la abrazó rápido. «No se preocupe». Luego miró a don Ramón. «Vamos». Salieron. La camioneta de Javier era una pick-up roja, más vieja que la de don Ramón, pero con un motor que sonaba más fuerte y sano. Don Ramón subió al lado del pasajero, poniendo su escopeta cuidadosamente entre sus piernas. Javier arrancó y manejó rápido hacia las afueras del pueblo, en dirección al rancho de don Ramón. «Primero veamos las huellas, a ver si podemos saber para dónde tiraron». Cuando llegaron, los faros iluminaron el corral desolado. Javier bajó y examinó el camino de tierra con la linterna de su teléfono. Había marcas profundas de neumáticos y más allá, cerca del camino principal, había un par de marcas más frescas que se dirigían hacia el sur. «Aquí», dijo Javier. Doblaron hacia la carretera a Puebla. Tiene sentido. Para sacar un caballo robado, Puebla es una buena ruta. Hay muchos ranchos, muchos caminos para perderse. Subieron de nuevo a la camioneta. Javier puso rumbo sur, hacia la carretera federal. La noche era negra, y ellos eran los únicos en la carretera a esa hora. El silencio dentro de la cabina era pesado, roto solo por el sonido del motor. Don Ramón miraba por la ventana, sus ojos escaneando la oscuridad, como si pudiera ver el tráiler negro aparecer en cualquier momento. «Don Ramón», dijo Javier después de un rato, su voz baja. «Lo siento, esto es todo mi culpa». «Usted no puso a esos hombres en mi corral», dijo don Ramón, sin mirarlo. «Pero si yo no hubiera sido un tonto, si no le hubiera dado esa yegua, si no hubiera hablado nadie de su valor, esto no habría pasado». «El valor de Luna no es el problema», dijo don Ramón, repitiendo su idea fija. «El problema es la gente que quiere tomar lo que no es suyo». Javier apretó el volante. «Aún así, yo le fallé. Le fallé cuando le debía dinero, y le fallé ahora porque mi error le trajo este mal». Respiró hondo. «Pero le juro que hoy no le voy a fallar, la vamos a encontrar, aunque tengamos que recorrer todo el estado». Don Ramón lo miró entonces. Vio el perfil decidido del joven, iluminado por el débil resplandor del tablero. «No quiero el dinero, Javier», dijo, y su voz sonó más cansada que nunca. «Si la encontramos y la venden, no quiero el dinero. Solo quiero a Luna de vuelta en su corral. Esa es mi riqueza». Javier sintió un nudo en la garganta. En su mundo, el dinero lo era casi todo. Pagar deudas, comprar respeto, escapar de los problemas. Pero este hombre, sentado a su lado, había perdido una fortuna y solo quería recuperar al animal. No entendía esa bondad, le daba miedo esa bondad. Pero también quería, por primera vez en su vida, ser digno de ella. «La vamos a traer de vuelta», prometió, y esta vez sus palabras no sonaron vacías. Condujeron por más de una hora, cruzaron la frontera de Tlaxcala y entraron al estado de Puebla. La carretera estaba vacía, no había señal del tráiler. «Necesitamos preguntar», dijo Javier. «En algún lado alguien tuvo que ver algo. Un tráiler con un caballo, a estas horas, llama la atención». A las 3 de la mañana, vieron una luz en el costado de la carretera. Era un puesto de comida muy simple, solo unos fogones y unas mesas de plástico, atendido por un señor mayor que vendía café y tacos a los camioneros que viajaban de noche. Javier estacionó. Los dos hombres bajaron. El señor del puesto, un hombre de rostro arrugado llamado Don Chema, los miró con curiosidad. «Buenas noches, señor», dijo Javier acercándose. «Disculpe la hora, estamos buscando un tráiler, negro, pequeño, cerrado, debe traer una yegua adentro. ¿No lo habrá visto pasar? Hace como 2 horas». Don Chema se rascó la barbilla. «A esa hora pasan varios, pero un tráiler pequeño, cerrado». Sus ojos se iluminaron. «Sí, sí lo vi, paro aquí». El que manejaba, un tipo con barba, pidió 2 cafés para llevar. Dijo que llevaba un caballo nervioso a un rancho en las faldas de la Malinche, del lado de Puebla. Don Ramón dio un paso al frente. «¿Las faldas de la Malinche? ¿Por aquí?» «No exactamente aquí», dijo don Chema.
más adentro, por el desvío de San Miguel Tenextatiloyan. Hay unos ranchos por ahí medio escondidos. Algunos son de gente fina, otros no tanto. Pero el hombre con barba preguntó por el camino más rápido para llegar allá. Javier y don Ramón intercambiaron una mirada. Era una pista. ¿Recuerda algo más del tráiler?, preguntó Javier. Tenía una placa del Estado de México, pero no la miré bien. ¿Y la yegua? Cuando el hombre abrió una ventanilla para pagar, escuché un relincho. Sonaba asustada. Era suficiente. Don Ramón le dio las gracias y, antes de irse, le compró 2 cafés. Don Chema los miró con simpatía. Mucha suerte. Cuidado por esos rumbos, ¿eh? No toda la gente es amable. Regresaron a la camioneta. Javier encendió el motor. San Miguel Tenextatiloyan. Lo conozco. Es un pueblo pequeño. Más allá hay potreros y unos ranchos grandes, medio aislados. Es un buen lugar para esconder algo. Vamos, dijo don Ramón. Javier tomó el siguiente desvío. La carretera se convirtió en un camino de terracería, angosto y lleno de baches. La camioneta brincaba. A ambos lados solo se veían campos oscuros y más adelante, el enorme perfil del volcán La Malinche, recortándose contra el cielo, que comenzaba a aclararse con un gris muy tenue. El amanecer no estaba lejos. Don Ramón no hablaba, bebía su café, mirando fijamente el camino. Cada minuto que pasaba, Luna estaba más lejos. Cada minuto, la esperanza se hacía más pequeña. Pero no podía rendirse, no mientras tuviera fuerza para seguir. Javier rompió el silencio. Cuando la encontremos, puede que haya resistencia. Esos hombres no se la van a entregar así nada más. Lo sé, dijo don Ramón. Acarició la culata fría de su escopeta. Yo nunca me he metido en una pelea así, admitió Javier, su voz un poco tensa. Pero hoy, lo que haya que hacer, lo hago. No busque peleas, Javier, dijo don Ramón. Busque a Luna, eso es todo. El camino subía lentamente, adentrándose en las estribaciones del volcán. La vegetación se hacía más espesa. Pasaron por el pequeño pueblo de San Miguel, que aún dormía. Siguiendo las indicaciones de don Chema, tomaron un camino aún más pequeño, que parecía llevar a la nada. Y entonces, en una curva, vieron las luces. No muchas. Un par de focos en un portón de metal, a lo lejos, en medio de un potrero grande. Alrededor, una cerca alta. Parecía un rancho, pero no como los de la zona. Esta cerca era nueva, sólida. Javier apagó las luces de la camioneta y la detuvo detrás de un grupo de árboles, a unos 300 metros del portón. Ahí, susurró. Don Ramón bajó la ventanilla. El aire de la madrugada era frío y limpio. Se quedaron en silencio escuchando. Y entonces, desde el rancho, llegó el sonido. Débil, pero inconfundible para don Ramón. El relincho de un caballo. Un relincho de inquietud, de miedo. No era Benito. No era Canela, era Luna. El relincho flotó en el aire frío de la madrugada y se clavó directamente en el corazón de don Ramón. No había duda, era ella. Javier apagó el motor de la camioneta. El silencio que siguió era tenso, cargado. Los 2 hombres observaron el rancho desde la distancia. Con la luz gris del amanecer que empezaba a filtrarse, podían ver mejor los detalles. Una cerca de malla ciclónica, alta, con alambre de púas en la parte superior. Un portón de metal sólido, cerrado con un candado grueso. Más atrás, una casa grande de ladrillo, un galpón y varios establos pequeños. No es un rancho de trabajo, murmuró Javier. Esto es un lugar de paso, para esconder cosas. Don Ramón asintió. Sus ojos no se apartaban de los establos. Tenemos que acercarnos, ver en cuál está. Esperemos un poco más, dijo Javier. Está amaneciendo. Si hay gente, pronto se moverán. Así sabemos cuántos son. Se quedaron en el interior de la camioneta observando. Pasaron 15 minutos. Luego la puerta de la casa se abrió. Salieron 2 hombres. Uno era el corpulento, Buey. El otro era el delgado, Galgo. Bostezaban y se estiraban. Buey llevaba una taza de café en la mano. Son 2, susurró Javier. Los que estuvieron en su rancho. El tercero, el que mandaba, debe estar dentro, dijo don Ramón. Galgo se dirigió hacia uno de los establos más pequeños y abrió la puerta. Desde donde estaban, don Ramón y Javier no podían ver dentro, pero escucharon otro relincho, esta vez más fuerte, más agudo, de protesta. Ahí está, dijo don Ramón, y su mano apretó la escopeta. Galgo salió del establo y cerró la puerta. Habló con Buey, señalando hacia la casa. Luego los 2 hombres volvieron a entrar. Parece que la tienen en ese establo de allá, señaló Javier. El más alejado de la casa, eso es bueno. ¿Cómo entramos?, preguntó don Ramón. Su mente práctica ya estaba trabajando en el problema. La cerca era alta, pero no imposible. El mayor problema eran los hombres. Javier observó el perímetro.
Hay un lugar, allá por la parte de atrás, donde un árbol grande está cerca de la cerca. Las ramas pasan por encima. Podemos trepar y bajar del otro lado, pero tenemos que esperar el momento correcto. Si los vemos ocupados, o si se van, no se van a ir, dijo don Ramón. Están esperando a alguien. ¿A alguien? Para venderla, un comprador, por eso la trajeron aquí, a un lugar escondido pero con camino de salida. Javier frunció el ceño. Tenía razón. Esto era un punto de intercambio. Entonces tenemos que movernos antes de que llegue ese alguien. El sol comenzaba a asomarse, pintando las cumbres de la Malinche de color rosa. Era una imagen hermosa que contrastaba con la tensión en la camioneta. De repente, un nuevo sonido, un vehículo que se acercaba por el camino principal. No era el tráiler, era una camioneta SUV blanca, nueva y costosa. Se detuvo frente al portón. Bocinó 2 veces. Desde la casa salió no solo buey y galgo, sino un tercer hombre. Era Elías. Se veía más presentable ahora, con una camisa limpia y botas brillantes. Habló por un intercomunicador en el portón y luego lo abrió para dejar pasar la SUV. La SUV entró y se estacionó frente a la casa. De ella bajó un hombre mayor, vestido con un traje de charro muy fino, de color negro con adornos plateados. Lo acompañaba un hombre más joven, que parecía su asistente. «Ese es el comprador», dijo Javier, conteniendo la respiración. Elías caminó hacia el hombre del traje de charro y le dio la mano. Hablaban, pero desde esa distancia no se escuchaban. Elías señaló hacia el establo pequeño. El hombre del traje asintió. «Van a verla», dijo don Ramón. Su voz sonaba urgente. «Tenemos que movernos ahora, mientras estén distraídos». Javier asintió. «Sí, vamos por la parte de atrás. Dejamos la camioneta aquí, escondida entre los árboles». Bajaron del vehículo con cuidado, sin hacer ruido. Don Ramón llevaba su escopeta. Javier tomó una barra de hierro que tenía en la caja de herramientas de su camioneta. No era mucho, pero era algo. Agachados corrieron por el borde del camino, manteniéndose fuera de la vista de la casa. Llegaron al punto donde el árbol grande, un viejo ocote, extendía sus ramas sobre la cerca. La luz aún era tenue, lo que les daba cierta cobertura. «Yo primero», susurró Javier. Se subió al tronco con agilidad, trepó por una rama gruesa que pasaba justo por encima de la cerca. Se dejó caer del otro lado, aterrizando en un macizo de tierra suave. Miró alrededor. No había nadie. Hizo una señal a don Ramón. El hombre mayor, aunque no era tan ágil, tenía la fuerza de una vida de trabajo. Con esfuerzo, subió al tronco. Javier desde abajo lo guió. «Por ahí, don. Agarre esa rama, despacio». Don Ramón logró pasar por encima de la cerca. Al bajar, resbaló un poco, pero Javier lo sostuvo. Estaban dentro. «El establo está allá», dijo Javier, señalando hacia una estructura de madera a unos 50 metros. Entre ellos y el establo había terreno abierto, solo unos cuantos arbustos bajos. «Tenemos que correr», dijo don Ramón. «Ahora». Salieron de detrás del árbol y corrieron, agachados hacia el establo. Sus pasos eran rápidos pero ligeros en la tierra húmeda. Llegaron a la pared trasera del establo y se apoyaron contra ella, jadeando. Escucharon voces, no muy lejos. Era Elías y el comprador, que venían caminando desde la casa hacia justamente este establo. «Completamente recuperable», estaba diciendo Elías. «El estado de delgadez es por negligencia del dueño anterior, un campesino ignorante. Con alimentación adecuada y entrenamiento, en 3 meses estará en condiciones de reproducir. La línea de relámpago plateado es inmejorable, don Francisco». «Quiero verla», dijo la voz del hombre del traje de charro, don Francisco. Don Ramón y Javier se miraron, alarmados. Los hombres se dirigían directamente a ellos. Rápidamente, buscaron una manera de entrar. La puerta principal estaba al frente, por donde venían los hombres. Pero en la parte trasera había una ventana pequeña, cerrada con un simple gancho de metal por dentro. Javier sacó su navaja, la metió por el borde de la ventana y con cuidado levantó el gancho. La ventana se abrió hacia adentro. Era justo lo suficientemente grande para que pasara una persona. «Vamos», dijo Javier y se coló primero. Don Ramón lo siguió, pasando la escopeta con cuidado. El interior del establo olía a heno fresco y a animal asustado. La luz del amanecer entraba por la ventana que acababan de abrir y por unas tablas separadas en las paredes. Y allí, en un box individual, atada con una cuerda, estaba Luna. Al ver a don Ramón, la yegua levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron, intentó acercarse, pero la cuerda la detuvo. Soltó un suave bufido, una mezcla de miedo y reconocimiento. Don Ramón no perdió tiempo, fue directamente a ella. «Tranquila, muchacha, ya estamos aquí».
Le acarició el cuello y empezó a desatar el nudo de la cuerda. Sus manos temblaban, pero de emoción, no de miedo. Javier se colocó junto a la puerta principal, pegando el ojo a una rendija. «Ya vienen, están a unos 20 pasos. Tenemos que salir por donde entramos, ahora». Don Ramón desató la cuerda. Luna estaba libre, pero la puerta principal del establo comenzó a abrirse. No había tiempo para la ventana. Detrás de la puerta, susurró Javier con urgencia. Los dos hombres y la yegua se apretujaron contra la pared, justo detrás de la pesada puerta de madera cuando ésta se abrió de par en par, ocultándolos de la vista por un segundo. Entraron Elías y don Francisco. El asistente del comprador se quedó fuera. «Aquí la tiene», dijo Elías con un gesto amplio. Luego, su sonrisa se congeló. El box estaba vacío, solo la cuerda desatada en el suelo. «¿Dónde?», comenzó don Francisco. Fue entonces cuando Elías miró hacia el lado. Vio a Javier y a don Ramón aplastados contra la pared y a la yegua gris junto a ellos. Su expresión de sorpresa se transformó en una de furia instantánea. «Ustedes», don Ramón no dudó. Con un movimiento rápido jaló a Luna y salió del escondite, empujando a don Francisco hacia un lado para abrirse paso hacia la puerta abierta. «Galgo, buey», rugió Elías, recuperándose y lanzándose hacia don Ramón. Javier se interpuso. «Corra, don Ramón, llévesela». Elías chocó con Javier y los dos hombres cayeron al suelo de tierra del establo, forcejeando. Don Ramón, con Luna de la cuerda, salió corriendo por la puerta. El asistente de don Francisco intentó detenerlo, pero don Ramón, con una fuerza que no sabía que tenía, lo empujó con el hombro y el hombre cayó de espaldas. Afuera, el panorama era desolador. Galgo y Buey salían corriendo de la casa, alertados por los gritos. Estaban entre don Ramón y la parte trasera de la cerca, donde estaba el árbol de escape. Don Ramón miró a Luna. La yegua estaba asustada, sus ojos blancos mostraban el pánico, pero al ver a los hombres que se acercaban, se plantó firme, resoplando. No había salida por donde habían entrado. Don Ramón miró a su alrededor. Vio el portón principal de metal. Estaba entornado, no cerrado con candado porque había entrado el SUV. Cambió de dirección. Jaló a Luna y corrió, no hacia la parte trasera sino hacia el portón principal. «Deténganlo», gritó Elías, saliendo del establo con la cara sucia de tierra, Javier aún forcejeando con él. Galgo y Buey corrieron para cortar el paso a don Ramón, pero Luna, en su miedo, se encabritó de repente, levantando sus patas delanteras. Galgo tuvo que retroceder para evitar ser golpeado. Ese segundo de distracción fue suficiente. Don Ramón llegó al portón, lo abrió de un golpe y salió al camino exterior, jalando a Luna consigo. Afuera estaba la camioneta de Javier, pero estaba lejos, escondida. No podía llegar a ella. En cambio, vio el SUV blanco de don Francisco con las llaves puestas, el motor apagado. No pensó, abrió la puerta trasera del SUV, que era grande, tipo Suburban. «Arriba», le gritó a Luna, dándole un golpecito en la grupa. La yegua, entrenada en algún momento de su vida pasada para subir a trailers, por instinto subió los 2 escalones y se metió en el espacio trasero del vehículo, incómoda pero dentro. Don Ramón cerró la puerta de golpe, corrió al lado del conductor, miró hacia atrás. Javier salía ahora del establo, corriendo hacia ellos, con Elías persiguiéndolo. Galgo y Buey también corrían. Javier llegó al SUV y saltó al asiento del copiloto. «Arranque». Don Ramón buscó las llaves. No estaban. Don Francisco las tenía. En ese momento, don Francisco y su asistente salieron del establo. El hombre del traje de charro tenía un rostro de indignación absoluta. «Ese es mi vehículo». Elías llegó junto a ellos, jadeando. «Son los del rancho, el viejo y el muchacho». Galgo y Buey rodearon el SUV. Don Ramón y Javier estaban atrapados dentro, con una yegua nerviosa en la parte de atrás y sin llaves para escapar. El SUV estaba rodeado. Don Ramón, en el asiento del conductor, buscaba las llaves frenéticamente en la guantera, en los visores, en el piso. Nada. Javier miraba por la ventana. A un lado, Galgo, con una navaja en la mano. Al otro, Buey, con su barra de metal. Frente al vehículo, Elías, con el rostro distorsionado por la rabia. Y don Francisco, el comprador, que observaba la escena con una mezcla de indignación y confusión. «Salgan de ahí», gritó Elías, golpeando el capó del SUV con la palma de la mano. «Es mi propiedad. Es mi yegua», replicó don Ramón desde dentro, su voz firme a través del vidrio cerrado. Javier vio que Galgo se acercaba a su ventana, listo para romperla. «Don Ramón, no tenemos tiempo, tenemos que salir, a pie». En la parte trasera, Luna se movía nerviosa, pateando levemente los asientos. El espacio era estrecho para ella. Don Ramón tomó su escopeta. «Vamos a salir, pero juntos. Tú por esa puerta, yo por esta. Nos vamos hacia los árboles». «¿Y Luna?» «Ella nos seguirá. Confío en ella».
Javier asintió, tomó la barra de hierro que había traído, respiró hondo. Ahora, los dos abrieron las puertas simultáneamente y salieron. Galgo, que estaba junto a la puerta de Javier, recibió el golpe de la puerta en el hombro y retrocedió. Javier salió blandiendo la barra, manteniendo a raya al hombre. Don Ramón salió por el otro lado, apuntando con la escopeta a Buey. «Retrocede», dijo, y su voz no dejaba lugar a dudas. Buey, recordando que antes la escopeta no estaba cargada, dudó. Pero la mirada de don Ramón era tan feroz que dio un paso atrás. «Es un viejo con un palo. ¡Atrápenlos!», rugió Elías. Don Ramón corrió hacia la puerta trasera del SUV y la abrió. «Luna, sal. ¡Vamos!». La yegua, al ver la salida y a don Ramón, bajó torpemente del vehículo. Sus patas tocaron el suelo y de inmediato se puso detrás de don Ramón, como buscando su protección. «¡Hacia los árboles!», le gritó don Ramón a Javier, y empezaron a correr hacia la parte trasera del rancho, donde estaba la cerca y el árbol de ocote. Luna galopaba junto a ellos, libre ya de toda cuerda. Elías, viendo que se escapaban, perdió los últimos restos de control. «Galgo, el tranquilizante, a la yegua, no me la dejen ir». Galgo, recuperado, corrió hacia ellos. Llevaba otra jeringa en la mano. Javier se dio vuelta y se interpuso, la barra en alto. «No te acerques», dijo Javier. «Quítate del camino, niño», escupió Galgo, y se lanzó. Javier esquivó el primer ataque de la navaja y respondió con un golpe de barra que resonó en el brazo de Galgo. El hombre maldijo, pero no soltó la navaja. Buey, mientras tanto, corría hacia don Ramón, que intentaba guiar a Luna hacia la cerca. Don Ramón se volvió y apuntó con la escopeta. «Te lo advierto por última vez». Buey no se detuvo. «Ya vimos que no sirve». Don Ramón apretó el gatillo. Esta vez, el estallido llenó el aire de la mañana. La escopeta sí estaba cargada. Don Ramón había disparado al suelo, a los pies de Buey, levantando una nube de tierra y piedras. El hombre se detuvo en seco, el rostro blanco de shock. El disparo era real. El viejo no estaba jugando. El ruido fue tan fuerte que hizo que todos, por un segundo, se paralizaran. Incluso Elías y don Francisco, que observaban desde más atrás, se agacharon instintivamente. En ese segundo de silencio atronador, Javier aprovechó. Con un movimiento rápido, golpeó la mano de Galgo, haciendo que la navaja saliera volando. Luego le dio un empujón fuerte que lo tiró al suelo. «Don Ramón, por el árbol», gritó Javier. Corrieron. Luna galopaba a su lado. Llegaron a la parte trasera de la cerca. El árbol estaba ahí, pero subir con la yegua era imposible. «La puerta. Tiene que haber otra salida», dijo Javier, mirando alrededor desesperado. Elías, recuperándose del susto del disparo, vio su oportunidad. Mientras Buey estaba aún paralizado y Galgo se levantaba del suelo, él mismo corrió hacia ellos. No hacia don Ramón, sino directo hacia Javier. En su mano llevaba un pedazo de tubo de metal que había recogido del suelo. «Usted, mocoso entrometido», dijo Elías, y su voz era un silbido de odio. «Usted arruinó todo». Javier se volvió para enfrentarlo, pero Elías era más rápido y más experimentado. Esquivó el golpe de la barra de Javier y le clavó el tubo en el costado. Javier soltó un grito ahogado y cayó de rodillas. El dolor era agudo, como un fuego en sus costillas. «¡Javier!», gritó don Ramón. Elías levantó el tubo para golpear de nuevo. «Esto es por meterse donde no le llaman». Don Ramón no lo pensó. Dejó a un lado la escopeta que ahora estaba vacía. De su cinturón desenrolló su lazo viejo, de cuero gastado. Con un movimiento que había practicado miles de veces en su juventud, lanzó el lazo. El aro de cuero voló por el aire y se cerró alrededor del brazo de Elías, justo cuando éste iba a descargar el golpe. Don Ramón jaló con todas sus fuerzas. No era un hombre fuerte de músculos, pero era fuerte de raíces, de años de trabajo. Elías, sorprendido, fue arrastrado hacia atrás, desequilibrado. El tubo cayó de su mano. «¡Luna!», gritó don Ramón sin soltar el lazo. «La cerca». No estaba seguro de que la yegua entendiera, pero Luna, que había estado observando todo con los ojos muy abiertos, pareció reaccionar al terror en la voz de don Ramón. Viendo a Elías forcejear a pocos metros y viendo la cerca que la encerraba, hizo lo único que su instinto le decía. Se giró, tomó carrera y con una fuerza que nadie le creería capaz de tener en su estado, lanzó sus patas traseras contra la puerta de madera de un pequeño cobertizo que estaba junto a ellos. El golpe fue seco, brutal. La madera vieja del cobertizo crujió y luego, con un estruendo que pareció más grande que el disparo de la escopeta, la puerta entera se desprendió de sus goznes y cayó al suelo, levantando una enorme nube de polvo. El estruendo era ensordecedor, resonó en el rancho silencioso de la montaña y se expandió por los campos abiertos.
Don Ramón, aún sosteniendo a Elías con el lazo, vio a Javier en el suelo, tratando de levantarse. Vio a Galgo y a Buey acercándose de nuevo, pero ahora detenidos por el inesperado ruido. Y entonces, desde el camino principal, llegó otro sonido, una sirena. Luego otra, 2 camionetas de la policía estatal que patrullaban la carretera cercana después de un reporte de disparos en la zona, giraron con sus luces rojas y azules encendidas y entraron por el portón principal, que aún estaba abierto. Todo se detuvo. Los policías bajaron de sus vehículos, vieron la escena. Un hombre mayor con un lazo, otro en el suelo, un tercero forcejeando, una yegua gris resoplando junto a una puerta destrozada, y varios hombres más que parecían listos para pelear. ¡Alto! ¡Todos quietos!, gritó el oficial al mando, sacando su arma. Elías, al ver a la policía, soltó una maldición y dejó de forcejear. Sabía que el juego había terminado. Galgo y Buey levantaron las manos lentamente. Don Ramón dejó caer el lazo. Corrió hacia Javier, que yacía en el suelo, sosteniéndose el costado. «Javier, ¿estás bien?» Javier hizo una mueca de dolor, pero asintió. Solo me dio en las costillas. Creo que no se rompieron». Miró hacia la puerta destrozada y luego a Luna, que se acercaba a ellos ahora, con el hocico tembloroso. Ella lo hizo. Don Ramón acarició el cuello de la yegua. Lo sé. Los policías se acercaron. Elías intentó hablar. «Oficial, esto es un malentendido. Estos hombres entraron a mi propiedad a robar». Don Francisco, el comprador, intervino. Se acercó al oficial con pasos decididos. «Yo puedo aclarar la situación, oficial. Mi nombre es Francisco Robles. Yo vine a comprar un caballo, pero resulta que este señor», señaló a Elías, «trató de venderme un animal robado. Estos 2 hombres», señaló a don Ramón y a Javier, «son los dueños legítimos. Vinieron a recuperar lo que es suyo. Yo fui testigo de todo, y tengo los documentos que prueban el origen robado del animal». Don Francisco sacó su teléfono. «Aquí tengo fotos del certificado que este hombre me mostró, que es obviamente falso si se compara con el registro oficial». Elías palideció. No había contado con que el comprador, un hombre de negocios astuto, hubiera hecho su propia investigación y trajera pruebas. El oficial miró a don Ramón. «¿Es eso cierto, señor?» Don Ramón, todavía arrodillado junto a Javier, asintió. «La yegua es mía, se llama Luna. Me la robaron anoche de mi rancho en Huamantla. Este es mi vecino, Javier. Él me ayudó a seguir el rastro hasta aquí». El oficial observó la escena. El viejo con su lazo, el joven herido, la yegua flaca pero con ojos de fuego, y los 3 hombres con pinta de maleantes. La historia era creíble. «Muy bien», dijo el oficial. «Todos vienen con nosotros a la delegación, a dar su declaración». Señaló a sus subordinados. «A estos 3, indicó a Elías, Galgo y Buey, pónganles las esposas. Ustedes 2, a don Ramón y Javier, vendrán también. Y el caballo, llévenlo en el tráiler de ellos, como evidencia». Don Ramón ayudó a Javier a ponerse de pie. Javier caminaba torpemente, pero podía moverse. Mientras los policías esposaban a Elías, el hombre miró a don Ramón con un odio puro. «Esto no se va a quedar así, viejo. Usted no sabe con quién se metió». Don Ramón lo miró sin miedo. «Yo sé con quién me metí, con un ladrón, y un ladrón siempre pierde». Los agentes cargaron a Luna en el tráiler pequeño que los mismos ladrones habían usado. Ella entró sin resistencia, como si supiera que el peligro había pasado. Antes de subir a la camioneta policial, don Francisco se acercó a don Ramón. «Señor Suárez, lo admiro. Tiene un valor poco común, y tiene una yegua excepcional. Si alguna vez considera venderla». «No la vendo», dijo don Ramón cortante pero educado. «Ella no es para venta». Don Francisco asintió, respetuoso. «Lo entiendo, buena suerte». Le dio su tarjeta. «Por si necesita algo, un buen veterinario, un alimentador especializado, para que esa estrella de la noche recupere su esplendor». Don Ramón tomó la tarjeta sin mirarla y se la guardó en el bolsillo. Luego, ayudando a Javier, subió a la parte trasera de la camioneta policial. Mientras se alejaban del rancho escondido, Javier, pálido por el dolor, miró a don Ramón. «Lo hicimos, don. La recuperamos». Don Ramón miró por la ventana trasera, al tráiler que seguía a la camioneta. Podía ver la cabeza gris de Luna asomándose por una ventanilla, tranquila ahora. «Sí», dijo don Ramón, y por primera vez desde la noche anterior, una paz profunda empezó a asentarse en su corazón. «La recuperamos». Pasaron 3 días. 3 días de declaraciones en la delegación de la policía en Puebla, de papeles, de firmas. Don Ramón y Javier contaron su historia muchas veces. Los agentes, al principio escépticos, terminaron por creerles cuando las pruebas empezaron a acumularse.
El certificado falso de Elías, las marcas en el tráiler que coincidían con las del camino a Huamantla y el testimonio de don Francisco, el comprador, lo dejaron todo claro. Elías, el coyote, Galgo y Buey quedaron detenidos, acusados de robo, allanamiento y falsificación de documentos. No era su primer delito, así que no saldrían pronto. Al cuarto día, un agente de la policía estatal condujo a don Ramón y a Javier de regreso a Huamantla en una camioneta oficial. En un tráiler pequeño, llevaban a Luna. El viaje de vuelta fue silencioso, pero el silencio era diferente. Era un silencio de alivio, de cansancio después de la batalla. Javier todavía se movía con cuidado. Las costillas no estaban rotas, pero el golpe de Elías le había dejado una inflamación dolorosa y moretones profundos. Cada bache del camino le hacía fruncir el ceño. ¿Cómo se siente?, preguntó don Ramón, mirando por la ventana los campos familiares de Tlaxcala. Mejor, dijo Javier. Solo duele al respirar hondo, nada que no se cure. Don Ramón asintió. No dijo más hasta que el rancho apareció a lo lejos, con su casa de adobe y el corral. Parecía el lugar más hermoso del mundo. El agente estacionó. Aquí estamos, señores. El caballo es suyo nuevamente. Los papeles de la devolución oficial los mandaremos por correo. Si necesitan algo más, ya tienen el número del acaso. Gracias, dijo don Ramón, bajando de la camioneta. Javier bajó más lentamente. Juntos abrieron el tráiler y sacaron a Luna. La yegua parecía cansada, pero al pisar la tierra de su corral, levantó la cabeza y olfateó el aire. Reconocía el lugar. Benito y Canela se acercaron al otro lado de la cerca, relinchando, como dándole la bienvenida. Don Ramón la llevó dentro del corral y le quitó la cuerda. Luna se alejó unos pasos, olfateó el suelo, y luego fue directamente al bebedero, y bebió largamente. Después, se recostó en un lugar soleado, cerrando los ojos, exhausta pero en casa. Don Ramón observó esto desde la cerca. Un peso inmenso se levantó de sus hombros. Ella estaba a salvo, estaba de vuelta. Se volvió hacia Javier, que se apoyaba contra la cerca, mirando la escena con una expresión difícil de leer. Javier, dijo don Ramón, ven, siéntate. Los dos hombres se sentaron en el viejo tronco que servía de banco, bajo la sombra del mezquite. El sol de la tarde era cálido y tranquilo. Pasaron varios minutos en silencio. Luego Javier habló. Su voz era baja pero clara. Don Ramón, tengo que decirle algo, y esta vez no es solo por obligación. Don Ramón lo miró, esperando. Javier respiró hondo, ignorando el dolor. Toda mi vida he sido un desastre. He tomado malas decisiones, he debido dinero, he fallado a mi mamá, he fallado a la gente que confió en mí. Tragó saliva. Pero lo que hice con usted, regalarle a Luna sin saber lo que era, y luego que por mi culpa se la robaran, eso me hizo ver las cosas claras. Yo fui el principio de todo este problema. Y usted nunca me gritó, nunca me culpó, ni siquiera cuando me vio en la plaza, sabiendo que le había regalado una fortuna. Javier bajó la cabeza. Sus hombros temblaron un poco. Usted solo vio a un animal que necesitaba ayuda y a un vecino con problemas. Y yo solo veía el dinero que perdí, la vergüenza que sentía. Levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. Lo siento, don Ramón, lo siento de verdad. No por la yegua valiosa, sino por no haber tenido ni una pizca de su bondad, por haberle traído todo este peligro a su puerta. Las palabras flotaron en el aire caliente. Don Ramón no respondió de inmediato. Tomó su tiempo, mirando hacia el corral, donde Luna dormitaba. Javier, dijo al fin, el dinero viene y va. Un día está, al otro no. Yo he perdido ahorros, he perdido cosechas, he perdido a personas. Su voz se suavizó. Pero un amigo en quien confiar y un animal que te mira con agradecimiento, eso no tiene precio, eso no se vende. Javier no pudo contener las lágrimas. Rodaron por sus mejillas polvorientas, limpiando surcos pálidos. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación. Yo no merezco su amistad, murmuró. La amistad no se merece, dijo don Ramón, poniendo una mano callosa en el hombro de Javier. Se da y se recibe. Yo te perdono, Javier, no por lo de la yegua. Te perdono porque veo que quieres cambiar, y un hombre que quiere cambiar merece una oportunidad. Javier asintió, limpiándose la cara con la manga de su camisa. No podía hablar. Por eso, continuó don Ramón, su voz tomando un tono práctico. Te voy a hacer una oferta. Este rancho es grande para un hombre solo. Luna necesita cuidados especiales ahora. Benito y Canela también necesitan atención. Yo ya no tengo la fuerza de antes. Necesito ayuda. Javier lo miró, confundido. Quiero que trabajes aquí conmigo, dijo don Ramón. No como un empleado, como un socio. Aprendes, trabajas, te ganas un sueldo justo.
y juntos hacemos que este lugar prospere y que Luna se recupere del todo. La oferta cayó como una bendición inesperada. Javier parpadeó, tratando de entender. ¿Usted quiere que yo trabaje aquí, después de todo lo que hice? Precisamente por todo lo que hiciste, dijo don Ramón, porque ahora sé que, cuando se trata de lo importante, te pones firme. Defiendes lo que es correcto. Eso vale más que cualquier error del pasado. Javier no supo qué decir. Solo extendió la mano. Don Ramón la tomó, y el apretón fue fuerte, sincero, un pacto nuevo. La noticia del rescate y del regreso de Luna a Huamantla se extendió aún más rápido que la noticia de su valor. Esta vez, la historia era diferente. Ya no era la burla del viejo tonto. Era la historia del viejo valiente y del vaquero arrepentido que recuperaron lo robado. La gente empezó a llegar al rancho, no para burlarse, sino para ver, para saludar, para ofrecer ayuda. Toño fue el primero. Don Ramón, ¡qué alegría! Y Javier, hombre, te portaste como un campeón. Su admiración era genuina. La señora Gómez llegó con un gran plato de tamales. Para que recuperen fuerzas, dijo, y su mirada a don Ramón era de respeto. Y perdóneme por aquel día en la tienda. No debí reírme. Don Ramón aceptó los tamales con una sonrisa. No hay de qué, señora. Todos nos equivocamos. Hasta el viejo Lázaro apareció, con su dominó bajo el brazo. Oye, Ramón, cuando quieras te gano una partida, para celebrar. El rancho, que había sido un lugar de silencio y soledad, se llenó de vida y de voces nuevas. Pero la mayor transformación fue en Javier. Empezó a trabajar al día siguiente, a pesar del dolor. Aprendió de don Ramón cómo medir la comida especial para Luna, cómo mezclar los suplementos que don Francisco, el comprador, había recomendado y enviado como disculpa. Aprendió a reparar cercas, a cuidar a los otros animales. Una tarde, unas 2 semanas después, un hombre con un traje llegó al rancho. Era un periodista de un periódico de Tlaxcala. Quería hacer una nota sobre el rescate heroico del caballo millonario. Don Ramón lo recibió, pero fue breve. No fue heroísmo, solo era lo correcto. Y ella no es un caballo millonario, es Luna, mi yegua. El periodista insistió. Pero con el dinero que vale, no piensa venderla, podría vivir muy bien. Don Ramón miró a Luna, que estaba en el corral, su cuerpo ya un poco más lleno, su pelo gris brillando como plata bajo el sol. Luego miró a Javier, que estaba arreglando un bebedero. Mire, joven, dijo don Ramón al periodista, la mayor riqueza no es el dinero. La mayor riqueza es despertar cada mañana y ver a este animal sano en su casa. Es tener un buen amigo con quien compartir el trabajo. Es la paz de saber que fuiste honesto, a pesar de todo. Se encogió de hombros. Eso no se compra con ningún dinero. El artículo salió al día siguiente. No hablaba mucho del valor en dólares. Hablaba del valor de la bondad, de la segunda oportunidad y de no juzgar por las apariencias. La gente de todo el estado leyó la historia y sintió admiración. Pero en el rancho, la vida siguió su nuevo curso. Javier se mudó a una habitación pequeña que había en la parte trasera de la casa de don Ramón. Doña Chabela lloró de alegría la primera vez que fue a visitar y vio a su hijo trabajando con las manos, sonriendo de verdad, hablando con don Ramón sobre semillas y cosechas como un igual. Una noche, después de cenar, don Ramón y Javier salieron al corral. La luna llena iluminaba el campo. Luna se acercó a la cerca. Ya no estaba flaca. Estaba en camino a recuperarse por completo. Sus ojos brillaban tranquilos. Javier la acarició. Pensar que todo empezó porque yo le debía a usted 3,000 pesos. Y terminó con que yo te debía a ti algo más importante, dijo don Ramón. ¿El qué? Tu amistad y tu ayuda para recordar que no se debe estar solo. Los dos hombres se quedaron en silencio, observando a la yegua gris bajo la luz de la luna. El camino había sido largo, había habido error, peligro, dolor y miedo. Pero al final, la honestidad de don Ramón, el coraje de Javier y el instinto fiel de Luna habían ganado. Y esa, supieron ambos, era la única victoria que realmente importaba.